nombre, ¿verdad? Y eso, ya después llegaron esas indumentarias como la camisa, allí pasó a camisa, calzón, que es calzón, ¿verdad? Y zapato, que es zapatú. Ellos usan una especie de sandalia habitualmente, ¿verdad? Que ellos hacen a veces de cortes de madera, o a veces hacen, por ejemplo, en la zona del Chaco, hacen de la caparazón de tortuga, que es una parte dura, ellos recortan eso en una forma rectangular y esa es la razón por la que se les suele llamar a los ayoreos pitayovay. Como tiene una forma rectangular, uno nunca sabe si vienen o si van. Entonces, pitayovay, doble talón, ¿verdad? Y hasta ahora, eso ellos hacen, digamos, como una especie de hilos, una especie de cuerdas, ¿verdad? Cordones, que ellos tejen con el famoso, una planta que es muy común allí, que es la planta del caraguatá, las tiras del caraguatá. Y con eso ellos hacen una especie de hilos, ¿verdad? Hilos, bueno, son cordones, ¿no? Y eso hacen una perforan, ¿verdad? En cuatro partes y cruzan ese, atan por los pies, ¿verdad? Y es una especie de calzado. Muchas gracias, muy interesante, profe. Me alegro mucho. Muy bien, estamos ya creo. Silvia, ¿ya estás ahí? Sí, hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, disculpen, es que con el tema de la mudanza No se me importa, ya complicó. estás aquí, eso es lo importante. Disculpen, sí, ¿Podemos qué bueno. comenzar entonces? ¿Cómo no? Cuando quieran. Ya estamos transmitiendo vía Facebook. Adelante, Silvia. Sí, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un gusto volver a compartir con todos ustedes esta transmisión de las clases de guaraní en este sábado hermoso para nosotros y espero que para ustedes también. Gracias por estar ahí, profesor Moejara, David Galeano Olivera y todos los presentes. Contigo, Gladys. Sí, de verdad queremos agradecerles a todos los presentes y en especial a nuestros asiduos participantes a través del Facebook que desde temprano están preguntando ya que cambiamos el horario, desde las 3 de la tarde están ahí esperando. Así es que les digo yo, paciencia, que ya viene el profesor. Y después me dicen, esto será la última clase y digo yo, mejor le pregunto al profesor. Y bueno, lamentablemente es la última clase de la serie de clases que va a estar dando el profesor Galeano Olivera, pero estoy segura que vamos a convencerle el día de hoy de que nos haga otro set de clases que a veces con una sola pregunta que le hacemos al profesor sale toda una historia, ¿verdad? Así es que queremos aprender más, nos encanta aprender de nuestra idiosincrasia y sobre todo de eso, de identificarnos con lo que es nuestra cultura. Así es que la Asociación de Paraguayos en la Costa Oeste está muy agradecida por eh, por estas clases que nos ha impartido el profesor. Y sin más preámbulos, vuelvo a pasarte, Silvia, para que presentes al profesor en esta clase. Bueno, qué gusto, qué placer haber tenido realmente estas clases magistrales para todos nosotros. Personas de tan diferentes países se han conectado, así que agradecemos muchísimo, profesor, su predisposición, su excelente tiempo. Y bueno, sabemos que no es fácil ubicarse, adaptarse a la hora, ya que ustedes están ya bastante avanzados en la noche, pero bueno, les damos la más cordial bienvenida una vez más, agradeciéndoles muchísimo y en cualquier ocasión podemos darle continuidad a estas clases ya que aprendemos un montón. Con usted, profesor. Muchas gracias, Aguille, Cuñacaraí Silvia, Cuñacaraí Gladys, vemos con idea. Se había iterei que tú eres ahí me penendive, a coñondive, y en boca superi. Nos estamos conjuntamente estamos aprendiendo en realidad, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que uno recuerda otra vez a partir de clases como estas, ¿verdad? Y sobre todo también con un grupo tan agradable como el de ustedes, lo digo con todo respeto para cada uno de ustedes. De hecho, el compromiso con la Asociación Cultural de la Costa Oeste y el Centro Cultural, en este primer paquete, por decirles de alguna forma, fue acercarles información general
y a la vez básica que debemos en este caso conocer para luego aterrizar, lo que sería en todo caso seguramente más adelante en el tiempo que la asociación disponga, el Centro Cultural disponga, hacer ya lo que sería lo práctico del guaraní, lo que sería aprender a escribir, aprender a conversar. Lo nuestro en estos días fue mostrarles cosas que tienen que ver con el interés general, con conocer la lengua y la cultura, ¿verdad? Lo nuestro fue el intentar hacer una inmersión, meternos dentro de la cultura, y es la cultura intentar entender lo que es la lengua, porque la lengua lo que hace es reflejar lo que es la cultura, ¿verdad? Entonces, tuvimos una primera clase, vuelvo a recordarles las diferencias entre el castellano y el guaraní. Oyoahui y Hikuey, Loyo, Yowai, no se parecen, son distintos ambos idiomas. Les mostramos simplemente para recordarles la forma en que conjugamos en castellano y conjugamos en guaraní. Yo les decía diametralmente opuesta a la conjugación, 180 grados. Yo les decía en guaraní usamos prefijos, el verbo no cambia, tiene una sola forma, es guatá de comienzo a fin. Yo digo a, guatá, are, guatá, o, guatá. Ge, aguatá, andere, guatá, jae, guatá. Y los prefijos son are, o, aguatare, guatá, o, guatá. Ya, guatá, ro, guatá, pe, guatá, o, guatá. En el castellano, todos saben, de hecho, la variación se produce al final de la palabra. En guaraní al principio, en el castellano al final, con sufijos. Yo digo camín y le agrego o, camino, caminas, camina, hasta la n, camín. ¿Verdad? En el caso del guaraní, la palabra permanece intacta, es guatá. No hay ningún caso donde la palabra, como en el castellano, sufre esa modificación hasta una parte nada más, que llamamos comúnmente raíz, y a esa raíz le agregamos las desinencias o terminaciones, como ocurre en el castellano. En el guaraní las palabras son completas, son absolutas en ese sentido. También les indiqué que hay una manera muy sencilla de conjugar que yo digo che, aguatá, andere, guatá, aguatá, eso es presente. Y uno de los pretéritos, porque son 6 terminaciones, para ser prácticos, que indican el pretérito, por ejemplo, curí. Yo decía che, aguatá curí, de, ere guatá curí, jae, o guatá curí. Y una cuestión pero muy elemental les decía, guatá curí no cambia. De principio a fin es guatá curí, desde la primera persona hasta la tercera del plural. Lo único que va a cambiar es are, o. A, guatacuri, re, guatacuri, o, guatacuri, ya, guatacuri. Y eso facilita la conjugación, tremendamente facilita la conjugación para el guaraní hablante, por supuesto, y mucho más para aquel que va a aprender la lengua. Simplifica el proceso de aprendizaje. Y un último caso, antes de darle a la señora Mari, si quiero llevar al futuro, yo lo único que hago es sacar curí y agregarle ta. Voy a decir a, guatata, re, guatata, o, guatata. Ya, guatata, ro, guatata. Guatata no cambia, ¿verdad? Yo tengo que decir caru en vez de guatá, a, caruta, re, caruta, o, caruta. Caruta no cambia. Se dan cuenta que lo único que varía es are, o en cambio en el castellano es una terminación por cada persona, por cada tiempo y por cada modo. La conjugación es más complicada. Y hablo inclusive de los llamados verbos regulares, que otra vez pueden terminar en ar, en er o en ir en castellano. En el guaraní no tenemos pero ni pica de ese feroz inconveniente que plantea el castellano. Y luego están los verbos irregulares, que son miles. Y yo cuando los alumnos me suelen decir a mí cómo hacemos, profesor, yo le digo que Dios se ha apiadado de ustedes. Saldrá como sale, ¿verdad? Imposible. No hay una regla, no hay un paradigma, no hay un modelo de conjugación para los verbos irregulares. En el guaraní, miren que le voy a mostrar 6 dedos. El castellano tiene miles de verbos irregulares. En el guaraní hay 6 verbos irregulares. 6. No existe. Ese pues es el encanto que tiene el guaraní para los lingüistas extranjeros, ¿verdad? El guaraní se convierte, hechiza al lingüista cuando se entera, por ejemplo, que es una lengua casi regular. Lo digo, plenamente regular. Por esas 6 irregularidades, no es nada. Como diríamos nosotros comúnmente, una cuestión tan elemental, tan simple, ¿verdad? Son apenas 6 verbos irregulares, muy fáciles de conjugar también. Ahora sí, perdón, señora Marile. No. Gracias, profesor. Aquí hablábamos en el pretérito, decíamos curi, aguatá curi. Sí. ¿En qué caso cuando decimos aguataba escue?
Esa palabra va, esa terminación baekue, ¿quiere decir que fue largo tiempo atrás? ¿O curi quiere decir caminé ayer, antes de ayer? O Claro, los dos son pasados, ¿verdad? sí, en realidad yo les decía son seis sufijos que indican el pretérito. El primero, el más común, que justamente le llamamos pretérito reciente, luego Yehuramoa, lo que pasó reciente. Ese es el curí, el caso del curí, del sufijo curí. Y luego están baekue y después está simplemente acue. Se aguatá baekue, o puedo decir se aguatá acue. Se aguatá acue. Y allí es como que casi muy parecido también a curí. Ya hoy no hacemos esas distinciones. Probablemente 50 o 100 años atrás se marcaba y había una clara forma de usar curí, baekue y acue. Hoy casi son sinónimos, si quieren ustedes. Pero sí hay un caso que le llamamos justamente, o sea, la obra de aquel extraordinario personaje a quien mencioné, el doctor Reinaldo de Cola Rosa. Él ubicó una partícula del pretérito que es racae. Racae hace muchísimo tiempo. Hoy, coracae uno dice, añare que vivió, ¿verdad? Que es distinto al cocurí. El cocurí es acá cerquita, unos días atrás, unos meses atrás, ¿verdad? Pero ese Coracae es mucho tiempo atrás. Después, por ejemplo, está el caso de mí también. Cuando yo digo Akarumi, Ayumi, Nerendape, Añemi, Nendive, ¿verdad? Y el otro es el caso del Erae o Urae. También indica un pasado ya en la acción. Pero repito, digamos, las formas, las terminaciones más usuales, más usadas, son curí, baekue y acue. Para el futuro tenemos el caso que mencioné recién. Miren que estas 6 que les cité van a funcionar de la mismísima manera que curí. Quiero hacer esa aclaración primero. A, guatá, curí, re, guatá, curí o guatá, curí. A, guatá, guatá, baekue, re, guatá, baekue o guatá, baekue. Guatá, baekue no va a cambiar. O de lo contrario, acue. Aguatá, acue, re, guatá, acue o guatá, acue. Aguataracae, re, guataracae o guataracae. Guataracae no cambia. ¿Se dan cuenta? Lo único que va a cambiar siempre va a ser a, re, o, ya, prope, o. Que son los prefijos que indican número y persona. Ahora, para el futuro está el caso de ta, que nosotros le llamamos tiempo futuro perfecto. Es el tiempo exacto, el futuro perfecto, como dice el nombre. Luego hay un futuro obligatorio. Y ese es el caso de vaena, o uvaena, o jovaena, areyapovaena. Este vaena es una orden. Detrás de eso está el famoso shaque. Shaque de otra, areyapoiramo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vaena. Y esa tiene una forma abreviada, que es ana. Ajá, ana, gendape, ñe, ana, gendie, aguapui, ana, derogape, ana. Pero siempre en un tiempo futuro, no es ahora, ¿verdad? Luego está un futuro al cual nosotros le llamamos futuro dudoso. Es una posibilidad, pero siempre hacia adelante. Y es el caso de la terminación ne. Ayunen en endabe. Ajanen derogabe. Acarunen en die. Acarune. Comeré probablemente. Quizás, a lo mejor contigo, ¿verdad? Bueno, ese es el caso de ne. Y luego también tenemos el caso de lo que llamamos el futuro próximo, o proximal, le dicen también, ¿verdad? Y es el caso de potá o botá, o potágina. Como un ajé nasal, decimos un ajé en botá. Allí está el caso de potá y botá. Por ejemplo, solemos decir con en botá. No decimos con epotá, sino con en botá. Está por amanecer. Está por ocurrir. Todavía no ocurre, Está la posibilidad de que ocurra. Por eso se le llama futuro próximo. Es una anticipación de algo que va a ocurrir. Son 5 futuros. Hay algo muy particular que tiene el guaraní que no tiene el castellano, que es, o sea, el presente es solamente perfecto en castellano. En guaraní nosotros tenemos 2 presentes que son extraordinarios, ¿verdad? La terminación ina, cuando yo digo aina, reina, jina, aguatá, aina, reguatá, reina, o guatá, jina. Ese aguatá, aina, si yo digo aguatá y me pongo acá a caminar, o ustedes se ponen a caminar allí donde están y dicen aguatá, aina,
qué es lo que están haciendo y obviamente están caminando, pero pasa que una parte de la acción ya está en el pretérito, porque hace 5 minutos comenzó a caminar. Ya ven a Guatá y nada, ahora las 5 de la tarde, pues van a Guatá y nada, acá pasa a las 10 de la noche. Esta Guataína es un presente largo. Es un presente que está una parte en el pretérito y una parte en el futuro. Ese es el presente imperfecto, le llamamos a eso. Aguatá, Aina, Reguatá, Reina, Oguatá, Jina. Y luego está algo que un presente al que le llamamos intermitente. Se parece a este caso anterior, pero es increíble, ¿verdad? Es como que es un presente que en algún momento se suspende por un rato y luego continúa, ¿verdad? Y ese es el caso del Iconi. Yo digo Aguatá Iconi. Va a ver ya Aguatá Iconi. Empecé hace un año y pienso terminar dentro de 5 años. Va a ver ya Aguatá Iconi. Y a lo mejor mi intención es cruzar por Estados Unidos y después dentro de, qué sé yo, un año estar en Japón. Y mi presente va a terminar dentro de un año más, ¿verdad? Son, digamos, las peculiaridades que tiene el guaraní, que al pasar al castellano ya nos cuesta, ya, eso ya no se puede decir en castellano. No tiene el equivalente. Igual que uno comienza allí a hacer lo que se llama el rodeo de palabras o la aproximación. Por eso en el estudio de las lenguas, y particularmente el guaraní y el castellano, en una primera clase yo les decía que en ciertas cuestiones existen correspondencias. O yo y Catuñan Bojasape existe. Se aguatá, yo camino. Pero si, por ejemplo, yo les digo a ustedes a la siesta, esa va a aprender a salir. Ese saludo no tenemos en castellano. Nadie en ninguna parte dice buenas siestas, buenas siestas. No existe buena siesta, pero en guaraní sí existen baichaban de Sayé. Así como hay baichaban de Pujaré, baichaban de Carún, baichaban de Pujaré. Es el equivalente a buen día, buenas tardes o buenas tardes, buenas noches o buenas noches, ¿verdad? Pero sí tenemos en guaraní un saludo de la siesta que nunca tuvimos, ¿verdad? Probablemente por el hecho de que nadie se mueva a la siesta. Por aquello que hablamos la semana pasada, no hay que salir de la casa. Y así ya teré en el caso del guaraní, ¿verdad? El Baicha Banda Sayen de Roga. Bueno, y esto es repito, para hacerles una recordación de la facilidad que tiene la conjugación del guaraní con respecto al castellano. Luego pasamos a una siguiente clase donde hablamos de la actualidad de los pueblos nativos, de los pueblos indígenas. Entre otras cosas les indiqué, les mencioné un dato oficial, la estadística que hoy se maneja, de 117.000 nativos en el Paraguay. 117.000 indígenas y casi la mitad y un poco más son de habla guaraní. De casi 8 millones de habitantes que somos en Paraguay. Y la estadística dice que en este momento más del 70, casi 80% del Paraguay está hablando guaraní. Y eso deja al descubierto de que esos casi, si quieren ustedes, 8 por 8, 64, 6.400.000 paraguayos, ya no son nativos, no son indígenas, pero siguen hablando una lengua de origen nativo o de origen indígena. Los dueños originarios de la lengua son apenas 117.000, equivalen al 1,3, 1,4% de la población actual de Paraguay. Y les mencioné que justamente los guaraní hablantes, los nativos guaraní hablantes, el caso de los Pañita Vitená, toda la región oriental, los Mbuyá, los Haché, que son los que tienen la población, digamos, más reducida, con 1.000 habitantes más o menos, y que el caso de los Mbuyá, de los Pañita Vitená y los Abá guaraní, cada una de esas naciones suma 15.000 habitantes. Multiplicado por 3, que tienen 15.000, son 45.000, más 1.000 H Guayaquil, ¿verdad? Del lado del Chaco les conté que están los Guarayo, Guarayú y los Guasurangüe, o Guasurangos también, ya con otros nombres también en este momento. Ellos en el Chaco más o menos tienen una población de 20.000 personas, 20.000 individuos que en el Chaco hablan guaraní, son de la familia lingüística guaraní. Y sumado a los 46.000, allí tienen ustedes entonces 66.000, un poco más, un poco menos de nativos que hablan guaraní. Les recordé que en la costa del río Paraguay, desde más o menos, para ser prácticos, Puerto Casado, en territorio del Chaco, sobre la costa del río Paraguay, están los famosos Mascoy, que es como,
Fíjense, pongo el ejemplo del inglés. Una cosa es el inglés norteamericano, otra es el inglés británico, otro es el inglés australiano, y bueno, hay otras variedades, ¿verdad? Así también ocurre con el guaraní. Una cosa es el guaraní Mbuya, otra cosa es el guaraní. No, hay muchas diferencias, pero hay. Por ejemplo, los panistas originales a Dios le dicen ñaneramoy, ñaneramoy papá. Nuestro abuelo, el último de nuestros abuelos, el abuelo más antiguo. Los Mbuya le dicen ñanderú papá. Ellos le dicen ñanderú, nuestro padre. Y los abá guaraní le dicen ñanderú usú, nuestro padre grande, padre, digamos, el más importante de todos. Y eso mismo ocurre cuando yo les digo a ustedes mascoy. Es como que yo les diga a ustedes, bueno, el inglés británico, el inglés norteamericano, bueno. Allí están los guaná, los angaité, los anapaná, toa y lengua, que hoy en día tienen otra denominación también. En clet, en shet, son distintos nombres, ¿verdad? Ellos hablan un idioma general con sus particularidades interiores, ¿verdad? Con sus pequeñas o a veces grandes diferencias, pero son de la misma familia lingüística. Ellos están, repito, desde Puerto Casado, allí más o menos en la desembocadura del río Apa, frente a Vallemí, hasta acá, hasta Asunción, siempre del lado del Chaco. Y sobre el río Pilcomayo, yo les recordé que hay tres grandes naciones, ¿verdad? Antiguas. Una de ellas, la que cuenta con el mayor número de población sin ser guaraní. Y es el caso de los Nivacleo Chulupi, que tienen también 15.000 habitantes. Son 15.000 más o menos. Y acá cerca de Asunción, y yo les conté que una gran parte se mudó a Mariano Roque Alonso, están los Macá, ¿verdad? Se calculaba un tiempo atrás que eran unas 2.500 personas más o menos. En la frontera con Argentina y con Bolivia están los Manjui o Choroti, en un guaraní medio boliviano, Choroti, ¿verdad? Ellos son muy escasos ya. Se calcula 300, 400 personas. Están lastimosamente, como se dice en antropología, están en la línea de la muerte, ¿verdad? El caso que les mencioné de los mascoy que están sobre el río Paraguay, Angaité, Guaná, Sanapaná, un promedio de 400 habitantes por esas tres etnias. Los más numerosos siempre fueron los Toa, que ahora en una gran cantidad migraron al territorio argentino, sobre todo a Formosa, porque tienen mejores condiciones de vida, ¿verdad? Ellos sumaban acá aproximadamente unas 2.500, 2.000 personas, ¿verdad? Y hoy se calcula que más de la mitad están en territorio argentino, en Formosa, para ser más exacto. Jujuy también, esa zona de Salta. Recorren mucho, ¿verdad? Buscan condiciones, espacios donde poder desarrollarse. Y bueno, y lo último que les mencioné, el caso de los chamacocos, allá en la parte más alta del Paraguay, en Alto Paraguay, que otra vez, lastimosamente hoy hubo una penetración cultural muy fuerte, no fue la mejor de todas, políticamente hablando, se dividieron, eso causó ya resquemores, también en el tema de la religión. Yo respeto mucho todas las religiones, pero soy del criterio que los indígenas también tienen que ser respetados en su propia religión. Y ellos fueron avasallados. Hasta hoy, de manera inmisericordia, muchas veces en nombre de Dios llegan muchos y hacen verdaderos un desastre, hermano, entre las comunidades indígenas. Hoy, por ejemplo, los originalmente conocidos como chamacocos están divididos: chamacocos, huitosos, tomarajos, ¿verdad? Y todo por esta cuestión que les dije. Y en la zona, digamos, del centro y hacia la costa perdón, a la frontera con Bolivia están los famosos ayoreos, o indios moros o pitayobay, que es lo que le explicaba hace un momento con respecto al calzado, ¿verdad? Ellos preparan con la caparazón de tortuga, hacen un rectángulo, perforan en 4 partes y le ponen unos cordones que ellos tejen con la fibra de caraguatá. Por eso pitayobay, pues decía, no se sabe si vienen o si van. Como es rectangular, en los calzados nuestros la punta indica normalmente que vamos hacia cierta dirección. En el caso de ellos, al no haber esa punta, es la misma cosa que vienen o que van, ¿verdad? Pasamos después a el tema de lo que es la literatura. Allí un poco de perdón, olvidé mencionarles este detalle importante.
más que detalle en realidad, es una regla para nosotros, la antigüedad de la población guaraní. Les hablé del hombre de caballero, 3.600 años de antigüedad. Para los más antiguos enterrados en el lugar, el hombre de Itaipú, al Alto Paraná, 8.000 a 10.000 años. Y el último trabajo del año 2009, en la zona de la Mambay, hasta 12.000 años de antigüedad. Ese fue un trabajo multidisciplinario liderado por un grupo de especialistas que vino de España y fueron liderados por un destacado profesor José Las Heras, que lastimosamente falleció. Bueno, esos 3 trabajos de investigación arqueológica son los que tenemos en el Paraguay. Después estuvimos hablando del tema de la literatura. Ya la semana pasada nos metimos en el apasionante mundo de los mitos, de la mitología. Hablamos de Narciso Recolmán Rosicrán y su obra Ñandaypuicuera. Eso le había pasado yo también, así como los temas anteriores allá nuestras 2 coordinadoras, la señora Gladys y la señora Silvia, para que puedan compartir también con ustedes. Y el caso de la obra de León Cadogan, sobre todo la Gura Pitá, una obra fabulosa que muestra, digamos, la verdadera religión guaraní. Yo les expliqué que lo de Narciso Recolmán era una interpretación suya, particular. Por eso se entiende más como una obra literaria. En cambio, lo de Cadogan es el producto de un trabajo antropológico. Él estuvo con ellos, él convivió y vio todo, ¿verdad? Y bueno, eso fue lo que él plasmó en 2 libros. Uno es Aygura Pitá y el otro se llama Ibirañe Eri. Ibirañe Eri, la traducción del árbol fluye la palabra. Van a recordar ustedes que en la tercera clase, que es la que no mencioné, pasé por alto porque están muy relacionados, les había mostrado yo todo aquello que tiene que ver con la práctica religiosa. Les mostré los pi, les mostré la forma en que se perforan los labios con el tembetá, con el namisha y bueno, de esa parte, mucho de eso es lo que está rescatado en el libro de León Cadogan, ¿verdad? Y se acuerdan que yo les hablaba y les decía que los soportes, el maderamen más pesado, se hace del famoso igarí, del cedro. Y el cedro es el árbol sagrado. Entonces, cuando dice Ibirañe Eri, del árbol fluye la palabra, es la palabra que fluye del cedro, que es el árbol de Dios para los indígenas, para los guaraníes. Bueno, por allí nos quedamos, no sé si es que hay alguna consulta, algo, y después entramos en esta última parte del tema de hoy, que es una cuestión, digamos, más asociada al mundo paraguayo, ¿verdad? Ya no nativo indígena, pero sí más paraguayo, porque vamos a hablar de la cultura folclórica, lo que es el folclore en la cultura popular en el Paraguay. Entonces, pregunto acá, antes de entrar en el tema, si es que hay algún comentario, alguna duda, alguna aclaración que ustedes quieran y pasamos al tema, ¿sí? Yo tengo una pregunta. Ahí hablábamos de los Pitayovay. Sí. Nomás para verificar con usted, porque yo he leído algún artículo y lastimosamente no puedo recordar la fuente. Mencionaba en ese artículo que los Pitayovay se hicieron muy famosos precisamente por el tipo de calzado que usan, que es rectangular. Entonces, como usted mencionó, no sabemos si van o vienen y que eso es una técnica para despistar al enemigo. ¿Es eso una realidad del comentario del artículo? ¿Es así? Para responder esto, le quiero pedir a la señora Gladys o a la señora Silvia si me puede permitir compartir la pantalla un ratito, para mostrarles justamente el Pitayovay y también de paso comentarles, ¿no? A ver si... Sí. Un segundito, esperamos que ellas nos... en realidad tenía esa doble finalidad, ¿verdad? Una, despistar a quienes pudieran seguirlo en este caso, y lo otro era sencillamente un calzado, ¿no? Como no tenían una posibilidad de, a lo mejor, hasta hoy, ¿verdad?, de conseguir algo que tenga una forma, digamos, triangular o en este caso una forma circular,
ellos cortaban directamente en esa forma. Tampoco es un rectángulo muy perfecto, ¿verdad? Pero es lo que consiguen. Acá vamos a ver. Un segundito y les muestro. Acá, ahí, un segundito y vamos a ver si pueden ver. Ahí está. Ahí está el Pitayogay. Esta es una sandalia. Se dan cuenta de lo que les dije, perforan. Acá están los 4 lados. Esta es el cordón hecho de tejido de caraguatá, ¿verdad? Y la base, se dan cuenta que muy rectangular, así, repito, bien medida no es, pero es rectangular. Esto es de la caparazón de tortuga. Esto es. Y acá justamente dice Pitayogay al respecto. Entonces, esto es una manera que ellos tienen de calzar, ¿verdad? Porque obviamente hay parte allí en el territorio que es un terreno difícil, complicado, y allí tienen que usar este tipo de calzados, ¿verdad? Gracias, profesor. Bueno. ¿Alguna otra consulta? Bueno, hoy quiero pegarle a nuestra clase, a nuestras clases, a las anteriores a las que estuve recordando otra vez con ustedes ahora, esto que tiene que ver con lo que llamamos comúnmente la cultura popular. De hecho, hay una ciencia que es la antropología, la ciencia del hombre, Abba Coatí, Abba hombre, ser humano, Coatí, que es la ciencia, Coatí, Abba Coatí. Yo les cuento que soy profesor de antropología en la universidad y uso la denominación en guaraní. Entonces, esta antropología estudia al ser humano, al ser humano, digamos, de 2 dimensiones, básicamente. Hoy hay otras varias definiciones. Yo me voy a ceñir a una, digamos, fórmula clásica. El hombre como un ser vivo más, un ser vivo entre los seres vivos, un animal más entre los animales, que es estudiado a través de la antropología física o biológica. Y por el otro lado, a ese ser humano, que es el único entre todos los demás animales, que a partir del uso de la razón genera lo que llamamos la cultura, ¿verdad? Lo natural se le atribuye a Dios y lo cultural, si vamos a hacer simplemente una distinción, ¿verdad? Y lo cultural es la obra del ser humano, es lo que el ser humano crea y recrea. Y desde una concepción antropológica, aquí entra lo bueno y lo malo. Todo lo que el ser humano hace al fin y al cabo es cultura, ¿verdad? Y repito, puede ser, hay veces inclusive ideal. Nosotros tenemos varios conceptos, varias abstracciones que todos conocemos, pero que no tienen una forma, no tienen una existencia concreta o física. Yo digo democracia, yo no puedo decir allí está la democracia caminando allí en la calle y bueno, vamos a hablar con ella, por fin la encontramos acá. O cuando yo digo, por ejemplo, 5 sillas, yo en realidad lo que veo son sillas. 5 no está por ningún lado. O si yo digo 3 sillas, yo veo sillas, pero al 3 como número, como tal, no existe, ¿verdad? Entonces esas son las abstracciones. Esta es creación humana. Nosotros los paraguayos creamos mucho en abstracción. El caso, por ejemplo, de los mitos. Son cosas que no podemos probar, ¿verdad? Se dicen, se cuentan. Hay gente que está segura que vivió, pero hasta ahora, por lo menos de lo que sabemos, o de lo que a mí me consta por lo menos, cosa que pregunto y pregunto casi todos los días, si alguien alguna vez se encontró de frente, y mano a mano, por ejemplo, con el bombero, ¿verdad? En una conversación amistosa donde él vino y permitió inclusive una selfie allí con quien lo hospedó, ¿verdad? Hasta hoy por lo menos eso no tenemos, pero está en el imaginario. En el imaginario. Cuando le preguntamos a la gente, como tan fuerte se hizo la conceptualización del bombero como un individuo bajo, de estatura, peludo, llegó a tener cara ya, dice la gente, ¿verdad? Bueno, es que casi todos concebimos lo mismo. Y allí pasó de por medio algo muy importante, que al estudiar la cultura vamos a ver, sobre todo en el campo del folclore, lo que significa en este caso la tradición, lo tradicional, aquello que se transmite de boca a oído, normalmente de padres a hijos, y sobre todo en Paraguay durante muchísimos años de manera oral. Entonces, eso permitió y permite hasta hoy el teléfono cortado, ¿verdad?
En la historia original estaba don Juan compartiendo con el bombero, y cuando terminamos la historia resulta que ya están Juan, Pedro y José también, ¿verdad? Pero más o menos se sigue pareciendo el bombero al bombero que vio Juan en principio, ¿verdad? Eso también ocurre con otros casos, por ejemplo, el famoso Pora, ¿verdad? Yo sé que allí en Estados Unidos, en muchos lugares del mundo, existen universidades que estudian los fenómenos paranormales, perdón. Y bueno, y acá también nosotros hablamos de Pora. Hay lugares donde la gente no quiere pasar. El otro día justamente estábamos recordando eso, creo que era con la señora Liliana, le decía yo Martínez Cue, allí cerca de Yutí, cerca del pueblo de Yutí, del centro de Yutí. Y bueno, estos son, por ejemplo, cuentos que están en el imaginario, que nosotros pensamos que es realidad, pero realidad como tal, hasta hoy no pudimos probar, ¿verdad? Sin embargo, la ciencia, ¿qué es lo que hace? Rescata, por ejemplo, esas narraciones. Más allá de decir, existe el bombero, lo que hacemos es rescatar todas las historias de bomberos, ¿verdad? Y eso tiene consigo, el bombero tiene unos patrones de conducta que todos seguimos. Yo digo bombero y lo primero que la gente dice, no, hay que ponerle en el horno, o no, en la horqueta de un árbol. ¿Y qué le tenemos que poner? Harina, fideo, aceite. No, 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 tiene que ser cigarro y caña. ¿Y por qué cigarro? Y no, mi abuelo y mi abuela y mi bisabuelo y mi bisabuela me contaron que es caña y es bueno. Así continuamos la historia. Hay unos patrones, sabemos perfectamente. Opiá, mamá de los bien, bombero. Por había bien, por anahani, bombero los bien. Bueno, es decir, el otro día les decía, ¿qué pasa cuando uno escucha o se encuentra, por decirlo de una manera, son como esos encuentros cercanos al tercer tipo, esto que estamos hablando acá, ¿verdad? Con el famoso Malavisión, Oturuñe, Epo, y andemos o aíramos a Montema. Ya, eso no, uno nunca tiene que responder a ese silbido. ¿Por qué? Porque genera una especie de hechizo, subyuga eso a la persona y continúa hasta que finalmente aparece el famoso personaje, o Ipucú, como dice la gente, Iñacamo Coiba. Y la única manera o sea, succiona. Oje, ya sube y cangue cuere, dice la gente. Y cangue cuere, el esqueleto, los huesos quedan. Yo le decía el otro día, para que eso no ocurra, entonces el lugar donde yo puedo encontrar una salvación es en un árbol de pindó, que es la planta de Dios. Si yo me agarro, me subo a un pindó, feliz de la vida, me salvo del famoso Malavisión, ¿verdad? Bueno, pero esos son patrones de comportamiento, de conducta, son conocimientos que nosotros tenemos que por muchos años estuvieron en la oralidad. ¿Verdad? Por eso les hablaba de aquello que viene de boca a oído. ¿Cuánto de eso hay? Y hay muchísimo. Probablemente ustedes viviendo allí en los Estados Unidos se juntan un sábado, un domingo, y fuera de nuestro famoso asado, lo más probable es que en alguna ocasión a la siesta preparan un boriguazú, o por allí pueden hacer, qué sé yo, un sollo. ¿Y cómo aprendieron eso? ¿Ustedes recuerdan a casa de su mamá sacando una feroz enciclopedia? Vamos a la página 40, acá dice el sollo, los ingredientes del sollo son, y bueno, nunca jamás pasamos por eso. ¿Cómo supo mamá eso? Y porque la abuela le contó. ¿Y cómo supimos nosotros? Y porque mamá nos contó, ¿verdad? ¿Y cómo al final supimos hacer? Y bueno, probamos varias veces. La primera salió un desastre, la segunda mejor y la última una maravilla. Bueno, ese es el proceso que normalmente se sigue en casi todos estos acontecimientos que forman parte de la cultura popular, sobre todo, ¿verdad? Aclaro bien, dejo constancia de que esto no tiene un sentido despectivo hacia lo popular. Aclaro bien eso, porque una gran parte del mundo vive de la cultura popular, hasta hoy. Ni las sociedades más desarrolladas en materia tecnológica han podido deshacerse de esos conocimientos tan antiguos. China, Japón y otros hasta hoy viven mucho de lo que fueron en su principio, en su origen. Sus tradiciones, sus creencias, sus indumentarias, todo. Que eso somos, pues, eso somos. Y no podemos deshacernos de eso, porque esa es nuestra raíz.
No importa dónde estemos, acá, Estados Unidos, la luna, pero eso es lo que somos. Entonces, desde ese punto de vista, les decía yo que la cultura, esa parte que caracteriza al ser humano, abarca lo bueno y lo malo. Y dentro de aquello que pertenece al mundo de la cultura popular, tiene ese condimento en un país como el nuestro, sobre todo el Paraguay, que ahora, si quieren ustedes, desde el año 2000, desde el 2000, comienza a despegar con una mayor fuerza en el campo de la educación. Yo miro 1990, 80, 70, 60 y más atrás, ni qué decir. Estamos hablando de un país que estuvo postrado, postergado, discriminado, excluido, degradado en materia de educación. Fueron unos cuantos los que accedieron a la educación formal. Hasta ahora la gente que pasó por la universidad sigue siendo una miseria en el Paraguay, ¿verdad? Hablamos un 5%, si queremos ser generosos podemos decir 6, 7%, pero de allí no pasamos, ¿verdad? Tampoco digo que todo el mundo va a ser universitario, pero ese margen que tenemos nosotros de la población que pasó o está en la universidad sigue siendo escaso, ¿verdad? Lo mismo ocurrió con la educación en el nivel medio y ni qué decir con la educación en la primaria. Yo le contaba que una de las razones más importantes, uno de los impedimentos más importantes del no acceso a la educación o del abandono escolar o de la retención escolar tiene que ver justamente con la comunicación. Yo le decía, ayer se fue a montar una pieza en una sala de clase, perdón, y las criaturas, al no entender castellano, están allí calladas, no dicen nada, no entienden nada. Sus padres, lastimosamente muchos analfabetos o semi-analfabetos, no pueden leer un libro. Y la criatura va a la casa para hacer una tarea, no puede hacer. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que el Paraguay vivió mucho tiempo en el campo de la oralidad. Todo se contó, todo se narró. De allí viene el famoso caso Ñemombe. Díganme si ustedes que estuvieron acá y que siguen o viniendo o estando acá en algún tiempo, se encontraron con feroces bibliotecas en cada uno de los rincones de nuestro país. Y digo biblioteca, por lo menos 50 libros, no estoy hablando de textos escolares, estoy hablando de libros de conocimiento general, no tenemos. ¿Y de qué sirve un libro de política, de economía, de filosofía, de literatura que está totalmente en castellano para un mundo que habla solamente guaraní? Es para mirar. Yo nunca olvido a una señora que una vez fue a una librería y vio una colección en color verde. Y la persona le dijo, no quiere esta otra que es más completa la que está al lado. No, a mí me interesa el color para que haga juego con la pared de mi casa. En el caso nuestro también, muchas veces los libros están allí para decorar la casa, no para leerlos, ¿verdad? Entonces, acá ese es un problema grave y que ronda alrededor de ese tema de lo popular. Insisto, no tiene nada de malo, nada de feo, tampoco es para degradar, pero sí para indicar que muchos de los conocimientos que hoy tenemos, la mayoría de los conocimientos que desarrollamos en nuestros hogares proceden de la cultura oral. Como aprendimos lo que dije recién, hasta a barrer, porque eso no aprendimos en la escuela. El famoso tema de ir al patio, para los que todavía podemos, ¿verdad? A buscar un poco de cocún, una hoja de limón, buscar por allí, qué sé yo, capicatín o otro, traigo yo mismo preparo. Eso no, ninguna parte, ningún libro dice cómo preparar tereré, cómo preparar un plato de comida. Ahora se llega la Semana Santa. Hasta ahora la gente no mira un libro para decir, Semana Santa, el domingo tenemos que hacer el Pindo Caraí, tenemos que llegar a la iglesia, miren acá está, lean la página 4 del libro para ver qué tenemos que hacer en Semana Santa. Llega y todo el mundo sabe, ¿verdad? Ahora, ¿cómo sabemos? Y es la magia de la transmisión, de la oralidad. Allí, por ejemplo, todo el mundo sabe que ese miércoles santo es un día sagrado, donde temprano el que estaba acá por Asunción ya fue por allá, o los que están allá en el interior que hacen, hoy más veo yepe ababa. El yepe ababa es ir a buscar la leña. ¿Para qué? Para preparar el horno, el tatacuá. Y van a ver allí sobre todo varones que van a comenzar a preparar el fuego. Y allí en la cocina ya la gente va a traer la leche y el queso de la vaca que es de la casa. Anteriormente pues no había supermercado ni nada. Anderoga pe ya popana, anderoga pe recopana.
tenemos que el maíz molido, y bueno, que allí el patio sacamos el maíz, ¿verdad? El almidón, y el almidón está en la mandioca que está allí en el patio. Aceite de oliva, nandí, ¿verdad? Acá es cureñandí, la grasa de cerdo. Y las gallinas que están allí, pobres, ellas tienen que empollar todo, perdón, tienen que poner toda la cantidad de huevos posible, porque vamos a usar todos los huevos que hay por allí, ¿verdad? En alguna parte del patio hay anís y hay otras cosas más, traemos y armamos la masa, y eso le damos la forma. Y alguien por allí nos hace, ni que no enderezar ahí Paco Barogüe, y vamos a hacer todo el chipá y vamos a poner eso en la hoja de banano, ¿verdad? Y pues tatacoja cubella ella, me encanta que pues a pepe ojota ahí cureja, ojota ahí bechaje o bechaja, bueno, ya va a estar la sopa, ya va a estar chipaguazú, todo eso va al horno, y ese 5 o 10 minutos, un horno caliente, ya sale y allí uno ya está esperando que salga, ¿verdad? Normalmente ya se hace tampoco fresco, esa chipa caliente que uno mete en la boca, ni siquiera uno sabe cómo aguanta, ¿verdad? Con un feroz cocido allí, un cocido negro, todo eso conforma esa imagen clásica de la Semana Santa. Que repito, eso no forma parte de ese mundo tecnológico dentro del cual, es cierto, hoy ya hay chipá que se hace en microondas, ¿verdad? En cocina eléctrica. Obviamente estamos hablando de la gente que vive en los departamentos. Forma parte de un nuevo tipo de cultura, ¿verdad? Pero si vamos todavía a lo tradicional, que eso hay mucho en Paraguay, y hay así como una especie de techagacú luego, ¿verdad? En más que en menos uno dice Semana Santa y lo primero que piensan ir a su valle. Ir a su, una locura, ¿verdad? Los ómnibus se llenan, todo el mundo se fue, se vació Asunción, todo. Y todo el mundo está allí donde nos tocó vivir probablemente la infancia, vivimos todo esto. Y evocamos eso. Mañana mando a Paitella y me eres añeñe por un llegue ya po. ¿Quién está allí al lado? Y allí está mi hijo, allí está mi hija, está el otro, mañana, y no sé qué. Ahora no hay más de vengan por acá, vamos a hacer también, hacemos una, o sea, acá hay a la masa, hacemos un chipago también. Y bueno, y comenzamos, repetimos la historia, pero insisto, no es por obra y gracia de don Feroz, libro o una enciclopedia donde se nos enseña, aunque hoy ya está eso documentado, claro, pero nadie requiere eso para desarrollar este modus vivendi, esta forma de ser. Todos sabemos que el jueves normalmente la gente va a la iglesia y se tiene que hacer el famoso lavatorio de los pies, ¿verdad? Donde aparecen allí unos cuantos vecinos considerados los más copotín que hay dentro de la comunidad, los más honestos, la gente más buena, y se procede al lavatorio de los pies, y obviamente algunos lo hacen a la tarde, otros lo hacen a la noche el caruguazú. Allí ya en algunas comunidades suena el canto de los estacioneros, los pasioneros, la pasión de Cristo, las 14 estaciones, perdón, del Via Crucis, que ellos van cantando. Bueno, hacen el purajillaje, ellos hacen el purajey así, es un canto lastimero, y no son músicos profesionales, son vecinos que se juntan y tienen una indumentaria, ¿verdad? Tienen uniformes, tienen birretes, tienen insignias, tienen, ¿cómo que se llama comúnmente? Un estandarte, ¿verdad? Y cantan. Y uno de ellos que se llama maestro es el que tiene un cuadernito donde están todas las canciones, que pueden tener 100 años. Y él se encarga de contarles a todos. Y hace una advertencia. Aquel nuevo que ingresa, como mínimo tiene que estar 7 años como estacionero. Porque si no, mala suerte, ¿verdad? Estas cosas, insisto, no están en los libros, no se aprenden en la escuela. Es una verdadera vergüenza que eso no se enseñe en la escuela, ¿verdad? Pero lastimosamente no están en la escuela. Otras cosas llaman nuestra atención en este momento, ¿verdad? No digo que lo otro no sea importante, pero también eso es parte de lo que somos, ¿verdad? Y entonces el viernes está la gente que va, por ejemplo, al cementerio. El viernes a la mañana temprano al cementerio. No sé si ustedes van a recordar en algunos lugares la matraca. Eso que se hace de un palo así. La matraca es un sonido sordo, argel, con la madera, pedazos de apú. ¿Y qué significa? Y hay que ir al cementerio. ¿A quién? A visitar a los fallecidos el Viernes Santo. A beber nene pino un jataña grande, jataña grande, zapucaya grande, purajía grande. Porque zapucaya éramos de zapucaya y ñandeyara vejena.
Sí, allí está. Bueno, entonces, se dan cuenta cómo yo les estoy recordando y ustedes están viendo lo que yo estoy contando en este momento, ¿verdad? Se dan cuenta cómo hay, eso se llama identidad, ¿verdad? Y eso es parte de la cultura popular, eso es parte del folclore. Lo notable es que todo eso también decimos en guaraní. ¿Verdad? Cipaya es guaraní. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, Pindó Caraí, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Abatí, Araminó, Ribasurupi, Cureñandú, todo eso, Chipalopí, Chipa Argolla, etcétera, todo, Chipaguazú, estamos diciendo en guaraní también. O sea, lo nuestro en materia de cultura popular tiene identidad inclusive lingüística, se dice en guaraní, porque en muchos otros lugares solamente se dice en castellano, acá se dice en guaraní. Entonces, desde ese punto de vista, es interesante rescatar eso. Ya viene el viernes, las 3 de la tarde, la crucifixión, ¿verdad? El famoso KABI, detrás no. Hay veces hojas de la famosa palma, el carandaí, se utilizan las ramas, ¿verdad? Allí se monta la cruz y se vuelve a repetir la ceremonia de la crucifixión. Se retira, se baja la imagen después, se hace el famoso recorrido, que es ¿cómo que se le dice? José Vilas era el recorrido alrededor de la iglesia, la procesión. Y se introduce la imagen y todo el templo negro. Y a partir de ese momento empieza una ceremonia que todos conocemos otra vez con nombre guaraní, el Tupaitú. Tupá, Anetú, besarle a Dios. La costumbre de besarle la rodilla, ¿verdad? Y entonces allí uno se acerca con el óvulo, un poco de dinero, lo que sea, pone el canastito y sale. Muchos asumieron la otra parte de esa historia de Semana Santa con el recorrido de las 7 iglesias. A partir de esa primera donde ya participé, 6 más. Y como siempre allí el 7 es mágico, tiene que ser por 7 años. Entonces uno comienza con eso a hacer una promesa por alguna ayuda que uno necesita, por una enfermedad, por algún familiar, 7 años. Al cabo de los 7 años no pagó con eso y si quiere renovar, renueva, ¿verdad? Eso tiene que ver con esas tradiciones, ¿verdad? Por eso hablaba de cultura como lo que el ser humano crea y recrea. ¿Qué es lo que se produce también? Una cosa que todos podemos darnos cuenta sin mucha dificultad. Se producen transformaciones. Hay cambios en la forma, hay veces. Se mantiene la esencia. Recién decía yo, hoy día hay gente que por distintos motivos no puede hacer chipá. ¿Y qué hace? Va a una chipería y compra. O aquellos que quieren por lo menos tener a lo más próximo, que hacen, compran el chipá crudo y traen, y en la casa meten cada uno en su horno eléctrico y allí, bueno, de allí tienen el chipá hecho por ellos, ¿verdad? Alguna sensación le queda de hacer chipá. Eso, repito, conforma ese mundo que nosotros podemos ver inclusive muy reflejado en Paraguay en lo que llamamos las fiestas patronales, las fiestas tradicionales. Acá hay mucho de religiosidad, más allá de la religión misma, acá hay prácticas religiosas. La gente muchas veces ni siquiera entiende lo que es la religión. Yo he escuchado el Padre Nuestro de todas formas, ¿verdad? Está el que hace el rosario, por ejemplo, en 30 minutos, normal. Y está aquel que hace una especie de carrera de caballo, lleva el rosario que uno puede terminar en 15 minutos, a toda bala. Está en 15 minutos de Pama, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que uno va a juzgar allí? Uno juzga la fe. Eso hace con un profundo sentimiento, más allá de que nos dice Padre Nuestro, dice Parde nuestro, Parde nuestro. ¿Ah? Y uno le puede preguntar, inclusive como yo lo hice alguna vez con mucho respeto, simplemente para corroborar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres. Le pregunto a la persona, ¿verdad?
no, pero te ñembo, pero la pepe ya, de coaño se propio te ñembo, es una vea. Le mueve la fe. Yo no cuestiono para nada la fe, pero al fin y al cabo, ¿qué ocurre? Es un guaraní hablante diciendo una oración en castellano, inclusive en un castellano bastante complicadito, ¿verdad? En muchas de esas oraciones. Pero es la otra cara de la cultura popular. Mucho de lo que hemos aprendido, lo aprendimos por escuchar o por mirar. ¿Ya? El paraguayo allí, tengo que decirles, es muy observador. Cuando hablamos nosotros del folclore, dividimos folclore en folclore espiritual, folclore material y folclore social. En el folclore espiritual están, por ejemplo, los ñenga. Los ñenga no son una cuestión así antojadiza. El paraguayo primero observa, después dice ñenga. Es resultado de la experiencia. Por ejemplo, dice de arriero yurumeme cacerola. Arriero yurumeme, pura boca. ¿Y con qué compara? Con una cacerola. Y es lógico, la cacerola tiene una feroz boca, ¿verdad? O sea, no está diciendo por decir, en un término muy paraguayo, no está diciendo al peo. Está diciendo porque vio la cacerola y comparó. Otro dice de arriero esa y yo, Banco Nacional de Fomento, no, ¿qué dice? Y cualquiera de ustedes que alguna vez vio la puerta del Banco de Fomento sabe que es dorada, de color amarillo. Como la gente observa y compara. De arriero esa y yo. Desnutrido, pálido, y le compara con la puerta del Banco Nacional de Fomento. Pero hay uno que hasta ahora a mí me impactó más. Hasta ahora no encontré algo que supere a este ñenga, que demuestra lo tecoreí que somos los paraguayos, que tenemos tiempo para observar todo, mientras el mundo se preocupa por el dólar, por el petróleo, por todo lo que hay. Yo suelo decirle a la gente, el paraguayo, por ejemplo, mira al sapo. Mañana, el único que mira al sapo. Pero, ¿qué es lo que le llama la atención al final? Él consigue ver al sapo parado. En algún momento, por A o B motivo, el sapo se para. Y le mira y ve que es tan feo parado. ¿Verdad? Que sale después el ñenga y dice, de arriero molde bahí, cururu ñembo dice. Arriero molde bahí, cururu ñembo. El cururú parado tiene un molde feo, ¿verdad? Entonces, de allí viene la comparación. Otro, no solamente va a meter a los hombres, también un ejemplo de lo que afecta a las mujeres. En las famosas calecitas, uno ve los caballos que siempre tienen la pata esa, ya con esa forma que tiene, y dice, cuñare te macané caballo calecita, dice. Cuñare te macané, ¿verdad? Que no tiene las piernas, digamos, muy rectas, ¿verdad? Entonces, cuñare te macané caballo calecita. Esos son los ñenga, y vuelvo a repetir, y ustedes se están dando cuenta que él o ella observan eso dentro del espacio en el cual viven, en el entorno en el cual viven o del cual forma parte. Eso que ven, ellos comparan. Muchísimos fenómenos que ocurren en el Paraguay se explican con un ñenga. ¿Por qué? Porque no hay escuela, no hay colegio, no hay libros en la casa. La lógica se mueve simplemente por el proceso de observación. Y yo les decía por eso que no existe alguien tan observador, tan perfectamente observador como somos nosotros, ¿verdad? Cuando ponemos los marcantes impresionantes, famoso yagua y paquete, por ejemplo. Creo que el yagua y paquete, el perrito ese tan bien cuidado, todo perfumado, ni no puede un baile. Ese nosotros le comparamos una vez más, baile con yagua y paquete, cosas así, ¿verdad? Nosotros tenemos toda esa diversidad. Yo tenía un vecino a quien se le decía Tajita Robá, ¿verdad? Efectivamente andaba muy rápido, y ustedes se fijan en la hormiga, esa tarobá es la que anda rapidísimo, ¿verdad? Hay una variedad de hormigas que se mueve así, entonces uno compara eso con una persona que es muy rápida, que no se queda quieta, que es inquieta, vale la expresión, esta Tajita Robá, ¿verdad? Y así vamos a encontrar, está el famoso bombero bota, por ejemplo, que el bombero ya no se le ve, y mucho menos la bota, ¿verdad? Es un personaje oscuro, raro, ¿verdad? Eso nosotros vamos a encontrar en todas partes, la descripción, la capacidad de describir que nosotros tenemos con los marcantes y los ñenga. Y estos corresponden a eso que llamamos el folclore espiritual. Ahí, por ejemplo, están las historias, los cuentos, aparte de lo que ya hablamos de los mitos, están las leyendas.
Yo les decía, los mitos se ocupan de lo sobrenatural, las leyendas de lo natural. Cada elemento tiene una explicación, pero una explicación en la leyenda. Hay una leyenda del abatí, más allá que sea cierto o no, del maíz, hay una leyenda del mandicó, hay una leyenda del tereré, pero nadie sabe si eso es cierto. Se cuenta y se cree. Está la leyenda de la Virgen de Caacupé, cuando José se escapó de los Guaycurú allí en el monte, y se salvó, y del árbol que, detrás del cual él se ubicó para que no le vean, de ese árbol hizo la imagen. Y hasta hoy la gente cree que es así. Pero una certeza científica, eso nosotros no tenemos. Y vivimos de las leyendas. Hay una leyenda para cada cosa, para algo animal, para algo mineral, para algo vegetal. Todo lo que está en nuestro entorno, que no pudimos explicar en algún momento de una manera racional, razonable, científica, obviamente le creamos una historia. Tampoco es un patrimonio nuestro, ocurrió en todo el mundo, pero acá hay leyendas. Y luego están los famosos casos, ¿verdad? Los casos de bombero, que son los cuentos populares. Y allí entran, si el mito se llama bombero, aquel que les estuve recordando la semana pasada, hoy nosotros tenemos bomberos a diestra y siniestra. Hay bomberos en Concepción, hay bomberos en Encarnación, hay bomberos en Ciudad del Este, hay bomberos en Asunción. A mí me contaban la historia de un bombero que fue a California también, ¿verdad? Acompañándole a un paraguayito, ¿verdad? Que se fue y le protegió allá, ¿verdad? Todo eso, pero solamente nosotros entendemos esa historia, ¿verdad? Y por si ya es, y por si ahí, por si ahí. Doy cuase, va, vende de. Pero uno puede ser su amigo, poniéndole un poco de cigarro, de caña. En la tradición, en la creencia popular, también está el famoso bombero oraí. Ese bombero oraí es jodido, ese bombero oraí para muchos el hijo del sombrero, pero que acá pobre bombero le pasa más la culpa, ¿verdad? Entonces, existen casos de bombero oraí, bombero oraí también. Eso nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, estos personajes que fallecieron y que, según la creencia, no terminaron su proceso acá y quedaron rondando, ¿verdad? Los famosos pora. A veces se aparecen, y si no se aparecen, son milagrosos. Acá, para los que ubican camino a Caacupé, está el famoso Curuzú Pablito, que recuerda a una criatura que yendo en brazos de su madre a Caacupé, era una criaturita de meses, creo que tenía 6 meses, muere allí a la altura pasándoles, vio que va a San Bernardino, muere y muere de sed. Y bueno, hoy en día el sitio se conoce con el nombre de Curuzú Pablito y notablemente al terminar el novenario, como es costumbre, los familiares fueron al lugar a llevar una cruz, a hacer los famosos nichos, esto que tenemos a diestra y siniestra en cada ruta del Paraguay. Fueron a ubicar y allí brotó el agua. Y el agua nunca más terminó y el pozo existe. Y la gente hasta hoy, yo conozco a conductores de ómnibus que se detienen, pero religiosamente, sin pedir permiso a los pasajeros, nos vamos a quedar 5 minutos, nada. Se bajan, chofer y guarda, ¿verdad? Van al pozo, quitan el agua, se lavan la cara, encienden una vela, rezan, suben al ómnibus. Ida y vuelta, ¿verdad? Que hay, repito, hay fe, pero ese no es santo oficialmente, no tiene ninguna de esas jerarquías, ni siquiera fueron en este caso propuestos para alguna vez ser santos. Acá en la zona de Areguá existe una mujer, la historia, perdón, de una mujer que en este caso ella muere, se dice que fue asesinada el día de su casamiento. Su nombre Limpia Concepción, toda la gente de Areguá la conoce, ¿verdad? Ella, según la creencia, suele aparecerse, asusta a alguna gente. Obviamente repito, no causa daño. Solo el hecho de mostrarse y luego desaparecer es lo que le preocupa a la gente. En el Hospital Nacional de Itagua está la historia de una joven que murió. Últimamente estuvieron mostrando su historia en uno de los canales de televisión. Su nombre es Soledad. Uno le puede preguntar a todos los médicos, enfermeras, personal de blanco y
Y a esta hora de la noche, por ejemplo, hay un sector del Hospital Nacional de Itagua donde ninguno de ellos se anima a cruzar, ¿verdad? Porque se cuenta que es el territorio de Soledad. En el cementerio del sur está una personaje, yo estudié la historia de ella, una tía abuela mía pasó por la experiencia, Francisca Villalba. Francisca Villalba tiene un panteón enorme que no fue construido por sus familiares, por su familia, una familia muy humilde, muy pobre. En realidad la tumba de ella con una pequeña cruz está al lado. El feroz panteón fue construido por gente que recibió favores de ella. Y uno va allí a visitar y va a encontrar los famosos azulejos. Gracias, Francisca. Gracias por tu ayuda. ¿Verdad? He visto allí azulejos de Argentina, de Brasil, de distintos puntos del Paraguay. Y Francisca Villalba, repito, ni es santa ni fue propuesta, ¿verdad? Está el caso del Curuzú Cadete, ¿verdad? Todos estos personajes a quienes les voy nombrando y muchos otros que probablemente ustedes también conocerán, existen en la creencia, en el imaginario colectivo, forman parte de la identidad. Acá en la clase está un gran amigo, un querido, más que amigo, un hermano, Jorge Román Gómez el Cunumí, que está en Corrientes, en Ituzaingó, para ser más exacto. Dicho sea de paso, hoy se conformó una asociación muy importante en toda la provincia de Corrientes, Capucay Guaraní. Aprovecho y le saludo a Jorge. Solamente que, al decir Jorge, le quiero recordar a ustedes que dentro de la región, allí está, por ejemplo, el famoso Gauchito Gil, ¿verdad? El Gauchito Gil, que acá en Paraguay, una gran productora, una amiga muy querida, Vicky Ramírez Joe, no hace mucho se encargó de hacer la película de Gracias Gauchito, ¿verdad? Y me tocó conocer muy de cerca la historia. Una criatura que muere y que luego resucita y que genera milagros en varias zonas de la Argentina. Eso simplemente para entender cómo funciona, repito, la cultura popular en ese imaginar. La parte espiritual, lo que serían, por ejemplo, los ñenga, los marcantes, los cuentos, las leyendas, los mitos. Luego está la parte artesanal, lo que sería el folclore material, aquello que normalmente llama apoa, eso que hacemos, lo manufacturado, lo manufacto, lo hecho a mano, ¿verdad? Allí entra, por ejemplo, lo que dije hace un momento, Tembiu Paraguay, todas las comidas típicas, los platos típicos. No solamente nos referimos solamente a las comidas, también están las bebidas, la aloja, una bebida muy tradicional hasta hoy en Paraguay, que se hace con la miel de caña. Está, por ejemplo, el tema del tereré, del caabí, del mate. Son bebidas tradicionales. También hay una partida de té que la gente prepara en el interior, té de naranja, té de manzanilla. Todo eso se prepara en la casa. ¿Quién acá entre ustedes no habrá escuchado alguna vez la famosa horchata? En Acanundú, una fiebre tremenda. Entonces ya está guardadita allí en alguna parte de la casa por obra y gracia de la abuela o de la mamá, en un recipiente, la semilla y veces de la sandía, del melón, del zapallo, y eso se utiliza, se hierve y se le da de tomar a la persona, se le arropa bien y es impresionante cómo la gente comienza a sudar. Después, una cosa que uno tiene que juntar el sudor en palangana más o menos, pues se suda tanto que desaparece la fiebre, ¿verdad? Y eso se sabe. Eso no, repito, no es que uno leyó en un libro ni que aprendió en la escuela. Está dentro de esa cultura popular transmitida de una generación a otra. De hablar entonces de estos té que se preparan, de hablar del tereré, de hablar del mate, de hablar de las comidas típicas, de los postres. ¿Y cuántos postres hay que todos conocemos? El quibebé, una cosa exquisita. Por ejemplo, el caso del que suman eira, eirajún, eirete, ¿verdad? Cuando usamos la miel de abeja o la miel negra con queso, ese queso de la casa. O el caso, por ejemplo, del mandubí también, o el maní, siempre con miel de abeja o miel de caña. Forman parte de eso. Está por ejemplo, el caí ladrillo, ¿no? Caí ladrillo. Como es un ladrillo más pequeño,
Y los ladrillos nuestros pues son ladrillos más grandes, ¿verdad? 30 centímetros más o menos. Y se le dice que hay ladrillo porque uno piensa que son los ladrillos del mono. Son chiquititos, ¿verdad? Pero, parecidísimos a un ladrillo. Hay ladrillo, que es dulce de maní. Hay veces maní con miel, hay veces maní con leche, ¿verdad? Se prepara y son cosas fabulosas. Un dulce de guayaba tradicional, un dulce de mamón, ¿verdad? Forma parte, repito, de esa gastronomía que hoy está rescatada. Hoy están los libros, hoy uno puede acceder a un sitio en YouTube y bajar de allí la receta, la manera en que se prepara, seguir el paso a paso. Hay tutoriales en este momento para hacer un soapuá, un boriborí. Eso ya tenemos. Pero viene, repito, de ese proceso de conocimientos tradicionales transmitidos a través de varias generaciones. La comida, por una parte, luego está, por ejemplo, el famoso tema del pojañaná, de los pojá en general, de los medicamentos, de los remedios. Allí, folclóricamente también, pero más que folclóricamente, existe todo un fundamento que hoy en día la ciencia habla de esto, ¿verdad? Pero ya conocido por los guaraníes y por los paraguayos, consecuentemente. El pojá-acú, los remedios calientes. Y estaban los pojá aronzá, en los remedios refrescantes, o pojá pirohuí, como dije el otro día, ¿verdad? Esto nosotros conocemos, sabemos que eso muchas veces no se pueden mezclar, ¿verdad? Entonces la gente sabe que entra en el paquete de hierbas que son considerados o se pueden producir con ellos medicamentos calientes, y por el otro lado los refrescantes, ¿verdad? Esto también uno aprendió a preparar en la casa, para el tereré, para el mate, y todo ese ritual que también se sigue. En el mate o en el tereré, quien ceba y ceba el que tiene menor edad. Y probablemente ese ni siquiera toma un trago de tereré o de mate, porque su función es repartir. En el caso del tereré, siempre el primer trago es para Santo Tomás. Se deja allí un rato hasta que el agua sea totalmente mezclada con la hierba, y después recién se carga ya pero ese primer trago siempre está dedicado a Santo Tomás, por ejemplo. ¿De dónde viene eso? Y nadie sabe, ¿verdad? De que se cuenta, que se sabe, y que se hace, ¿verdad? Y siempre detrás de eso está una especie de amenaza velada, a que de Úramo usan de Santo Tomás, bueno, ya van a empezar los problemas. Comidas típicas, luego están lo que llamamos comúnmente las expresiones artesanales, como el aopoí, y relacionamos ya eso con lugares. Aopoí uno dice, y uno ya dice Yataití, sobre todo en Guairá. Sabemos que se hace en varios otros lugares, pero el aopoiraití, por decirlo de alguna manera, es Yataití en el departamento de Guairá. O uno dice Ñandutí, y Ñandutí se hace en muchos lugares, pero para la conciencia popular, el sitio tradicional de Ñandutí es Itaguá. También se hace en Pirayú, repito, se hace en otros lugares, pero en la creencia popular siempre se dice que Itaguá es la capital de Ñandutí. Por ejemplo, el poibí, que es otro tejido, que también generó un tipo de cultura muy particular. El poibí es el que se hace en la zona de Carapeguá. Y la gente que hace poibí tiene la costumbre, preferentemente, ahora en pandemia no, por supuesto, pero anteriormente, miércoles, jueves, sábado, domingo, salir a vender. Últimamente en moto, anteriormente a pie. Y entonces, ¿qué pasaba en las comunidades de Carapeguá, donde se hacía o se hace este poibí? Y bueno, el lunes pasó a ser domingo. Esta es una cuestión muy particular de Carapeguá, que la gente que trabaja vendiendo sus productos los sábados y domingos, entonces toman como domingo lunes. Y en esos lugares de Carapeguá, el lunes uno puede comer asado, puede jugar fútbol, todo lo que uno quiera, es como un feriado para ellos, porque el domingo en que el resto de la gente está en la casa y es el momento exacto para hacer la venta, entonces ellos salen a vender sábados y domingos. Allí vamos a encontrar nosotros muchas de estas. Cacupé, por ejemplo, tiene el tema de los dulces, ¿verdad? Que hoy en día inclusive trabajan en cooperativas, producen dulces,
al salir de Caacupé yendo hacia Eusebio Ayala, ya estaban a ambos lados de la ruta 2, están las casillas de las productoras de dulces. Y al decir ya allí Eusebio Ayala, obviamente relacionamos automáticamente Barrero con Chipá, en la capital de Chipá, y por el otro lado también en Coronel Bogado. También se dice que es la capital del Chipá. La tenemos, si se quiere, dos. Sin embargo, la más conocida, inclusive hay una ley del Chipá y del Día del Chipá, establecido la semana antes del Día de los Niños. Y eso refiere a Eusebio Ayala. Entonces, de manera implícita, en la ley se reconoce a Eusebio Ayala o Barrero como la capital del Chipá. Por ejemplo, dicen en la zona de Itapúa, en Bellavista, Itapúa está la capital de la yerba mate, ¿verdad? Por la producción. Y así, repito, sucesivamente podemos ver que cada comunidad prácticamente del Paraguay tiene una tradición artesanal que dejó de ser ese trabajo exclusivamente casero. Porque así como yo les decía recién, uno no tenía que salir de la casa para comprar nada, todo estaba allí. Quien construía el rancho y era el propio, los de la casa. Ellos se encargaban de ir, juntar, traer a algunos vecinos y hoy tenemos ingenieros, arquitectos y todo lo demás. ¿Quién hacía el parto? Y no era precisamente un ginecobstetra, una ginecóloga, una obstetra, era una partera chaé. En la partera chaé, ¿quién es? Una vecina, es la mamá, es la abuela, que tiene la costumbre de ayudar a parir a una mujer, ¿verdad? ¿Y cuál es la paga? No es en moneda, no es en metálico, es Dios se lo pague. Y una docena de huevos, una yunta de gallina. Eso está todavía en la tradición, eso vemos todavía hoy en el Paraguay. Forma parte de ese mundo del folclore del Paraguay. Entonces, repito, dentro de lo que llamamos comúnmente el folclore material, vamos a encontrar todo esto que se hace, que se produce, hecho a mano preferentemente. Desde las comidas, a los remedios caseros, al tema de las artesanías, inclusive ubicándoles así como hice recién geográficamente, vamos a encontrar que hay mucho de artesanía y que hoy esta artesanía, hablando, si se quiere mal y pronto, se volvió comercial. Es decir, antes yo necesitaba un cántaro para mí, bueno, yo preparaba en la casa. Hoy resulta que se prepara en cantidad y se vende. Y de esa venta entra el ingreso para estudiar, para pagar remedios, para comprar la ropa y vivimos de eso. Yo voy a Areguá, voy a Tomatín, voy a Itá, que son las grandes ciudades que producen cerámica, y la gente vive de eso. Hoy ya no es hacer artesanía para nosotros acá en la casa, es artesanía para vender. Entonces, esa sería un poco la diferencia entre lo anterior y lo actual. Y termino con lo siguiente, es lo que llamamos el folclore social. En el folclore social entra el lenguaje, ese lenguaje del cual estuvimos hablando en ocasiones anteriores, esa manera pintoresca que tenemos de hablar, esto de decir, por ejemplo, venina, andátena, contálena, eso es algo folclórico nuestro, ¿verdad? Que rompe la regla, digamos, del castellano puro y del guaraní puro, ¿verdad? Ese na es imposible dejar de decir. Na es por favor, eyuna, eremina, Eberajana, Eberuna. Na es por favor. Y luego está el cariñoso que es mi, eyumi. Y eso nosotros pasamos después al castellano cuando decimos vení, na. Andate, na. Contale, na. Y allí entra la parte pintoresca. Después está el que na. Decirle que na. Que na. Que es la orden. Y na es el suavizante, es el por favor. Decirle que na. Contarle que na si le encontrás. ¿Qué pico querés? ¿Qué pico querés? Yo no sabía lo. Y vos también. Yo lo y vos también. ¿Verdad? Eso es lo pintoresco, en lo popular, en el lenguaje desenfadado. Eso forma parte del folclore
de esa pintura que tenemos los paraguayos que nos caracteriza en términos de comunicación. Y allí entra también lo que mencioné un poco antes, las fiestas patronales y las fiestas tradicionales. Probablemente de todas las festividades, la que más gente atrae en el año es la fiesta de San Juan. San Juan es una fiesta fuera de serie, porque está el San Juan Bové ahora, un mes antes ya festejamos San Juan. Y está el San Juan Ariré también, un mes después. Y el San Juan de hoy ya no es San Juan religioso, es San Juan pro bolsillo, ¿verdad? San Juan pro empedrado, San Juan pro escuela, San Juan pro ayuda para un vecino que está enfermo, ¿verdad? Y también el San Juan hoy sufrió una serie de cambios. Hoy en día ya no podemos hacer liberación porque tenemos piso de cemento y no hay forma de clavar un palo allí, ¿verdad? Hoy no podemos hacer pelota tatá, por ejemplo, porque estamos en una pieza, un perote inglado y no podemos quemar todo, ¿verdad? Entonces hay cosas que ya no podemos. Hay en muy pocos lugares, acá siempre se recuerda al famoso club Emiliano Re Fernández, que es el único donde todavía se hace el tatapuin ari yehasá, el pasar sobre las brasas, ¿verdad? Y esos nombres están otra vez en guaraní, tatapuin ari yehasá y virasí, el palo enjabonado, cambucille yocá, romper el cántaro. Eso tiene nombres en guaraní, ¿verdad? Esto, repito, con la comida tradicional, que hoy por suerte se puede comer en cualquier época del año, pero abunda en San Juan, el chichano tensado, chipán, vellú, cocido, etc. Hoy ya tiene una producción de todo el año, dejó de ser exclusivamente San Juan. Entonces, redondeo la cuestión, la festividad, digamos, que concita más atención, que atrae a más gente, sigue siendo la fiesta de San Juan para mí, ¿verdad? Y de las religiosas, obviamente la festividad de Cacupé, la del 8 de diciembre, y la que está por llegar, que es el de la Semana Santa, ¿verdad? Que sigue, siguen siendo ambas centros de reunión familiar, de compartir en familia, ¿verdad? Sobre todo la Semana Santa. Esto es, a grosso modo, lo que de mucho más se puede decir con respecto al folclore. Está un libro de Dionisio González Torres que ustedes pueden encontrar en internet. De paso les hago les doy una referencia para los que quieran comprar. Es un gran amigo, tiene una librería online, es exclusiva a la librería para temas de guaraní y temas de cultura del Paraguay, cultura folclórica sobre todo. Se llama Guaraní Raití. Se escribe guaraní, así como escuchan, y Raití es R-A y latina E-Y, Guaraní Raití. Ponen en el buscador y van a encontrar, es una librería que funciona en 4 o 5 idiomas. Mario Bogado es el dueño. Y allí van a encontrar el que acabo de mencionar, el folclore de Paraguay, folclore paraguayo, perdón, de Dionisio González Torres. Es un libro muy, muy usado hasta hoy, por más que ya pasó muchos años de su publicación original. Antes de eso, otro libro que se llama Folclore del Paraguay, el primero que hubo acá en materia de folclore, de Paulo de Carvalho Neto, un brasileño que vino en la década del 50 al Paraguay a hacer un curso sobre folclore, antropología, cultura. Paulo de Carvalho Neto. Y uno que ya fue producto de uno de los discípulos de ese profesor brasileño acá en Paraguay, un libro que se llama Caraíbosá, el señor de la bolsa. Y el autor es Ramón Bejarano, un militar, Ramón César Bejarano. Más recientes tenemos otras obras, por ejemplo, Memorias de un Pichai, Mundo Folclórico Paraguayo, que son de Mauricio Cardoso Campo. Hay un libro muy interesante también sobre folclore de Mario Rubén Álvarez, ya de la década del 90 para acá. Y también otro de Domingo Aguilera. Estos libros son libros de carácter general, todos sobre folclore. Y luego ya existen libros que tratan temas específicos, sobre cuentos populares, sobre ñenga. Hay una cantidad muy importante. Al entrar ustedes a esta librería, van a encontrar ustedes un índice y allí van a poder cliquear allí, buscar, por ejemplo, libros sobre cuentos, sobre mitos, y van a encontrar una interesante cantidad de libros. Él, aclaro, por cualquier cosa vende por internet, así es que puede enviarles donde quieran.
Y es en Paraguay, hasta ahora por lo menos, de la que yo conozco, la única librería especializada. Bueno, acá yo cierro esta parte y me abro a cualquier comentario, consulta que quieran hacer ustedes de esta parte que estuvimos hablando del folclore. El material de esto también voy a pasar al terminar la clase como siempre suelo hacer. Profe, ¿Sí? Perdón. no se refiere al folclore, pero yo quisiera preguntarle lo siguiente. Villarrica, ¿se dice Ubuturuzú o Ubuturuzú? La palabra es ibití. Ibití es atí. Viene ibití. Iruzú es grande. Sí. Ibití se dice en guaraní al cerro, a la cordillera. Sí. Cordillera en este caso porque es ibitiruzú. Ubuturuzú. Ibitiruzú. I, B corta, I, E y otra vez I. Las tres vocales que están allí son I, B, Rusú, R-U-S-U. Ya, ahí ya no. Otra preguntita. Baño. Sí. Nosotros decíamos letrina, excusado. Excusado. O si no, ojo común. A ver, y otra forma en que la gente suele decir oígina, dice. Oígina, ¿verdad? Oí baño, vecina. Y otros le dicen también cotí, ya refiriéndose a una piscita, como ya hoy se tiene. En muchos lugares yo ojo cotí ibe. Y en una versión, digamos, más académica, es costilla jujá, como el lugar donde nos bañamos, efectivamente, ¿verdad? Costilla jujá. Son varios nombres que tienen como sinónimos. Yo lo que más escuchaba era letrina o excusado. Excusado, sí. Excusado. Exactamente. No, increíblemente hasta hoy en muchos lugares existe, ¿verdad? Sí. Toda una tradición también detrás de eso, a no tener agua corriente como hoy tenemos en muchas partes, la costumbre de hacer cavar esto, ¿verdad? Y cruzar unas tablas encima. En muchos lugares hasta hoy se usa la bolsa, esta de arpillera, la de azúcar, lo de hierba y compañía, que levantan apenas una altura de medio metro, ¿verdad? 4 palos allí, ¿verdad? Y eso se le da una vuelta ya para cubrir la parte, digamos, esencial. Medio cuerpo para arriba, uno ya queda al descubierto a la vista de todo, ¿verdad? Y el hecho de traer el agua, por ejemplo, del pozo, la palangana, esa tradicional, todo eso. Como siempre el excusado estaba allá en el fondo del patio, ¿verdad? Por eso se usaba el famoso vacín también. Vacín, excusado. ¿Y el marlon de maíz? Oñe Pindí, dice la gente, ¿eh? Oñe Pindí. A ver, abatí, allá. Todo eso independientemente a lo pintoresco, ¿verdad? Forma parte de todo un tiempo que descubrió la cultura del paraguayo. Pero cómo no se desperdiciaba nada en absoluto. Absolutamente nada. Y lo que quedaba como resto pasaba a ser alimento de los animales, ¿verdad? Sí, exacto. Cuando menos era eso, o de lo contrario, las hojas y compañía uno ponía allá en el fondo, hacía un ibicuá allí y se convertía en abono, ¿verdad? Sí. El famoso acarecacá, la bosta de vaca que cuánto tiempo se usó como una especie de cemento, ¿verdad? Una argamasa que se hacía con eso para, con el famoso ibicuitán, ¿verdad? Se hacían el famoso estaqueado. Sí. Esos ranchos que tenían la pared de famoso en boca yaibue que le llamamos, ¿verdad? El cocotero cortado así en forma vertical, puesto uno al lado otro, atado con isipó. Pero en la tradición guaraní era tacuara. No se olviden que la tacuara es la planta sagrada. En la medida que la población se alejó del río, ya al no haber tacuara, se comenzó a usar el embocallal cocotero. Y la costumbre era, en los casos que se podía, hacer el estaqueado. Y para el estaqueado se usaba la tierra roja con la bosta de vaca. Y no había una cosa más resistente que esa. Lastimosamente eso también trajo aparejado algo que hasta hoy es altamente peligroso en Paraguay, la famosa vinchuca o chisaguazú. Sí. Sí. Eso atrae. Profesor, yo quería preguntar, en esta biblioteca, por así decirlo, de Guaraniraitú, de Mario Bogado, quizás se pueda conseguir también diccionarios, porque de hecho ya hay diccionarios, ¿verdad?
En este momento con el de la academia, el último que salió, eso tiene apenas unos meses. En total, el guaraní creo que tiene con este diccionario 38 en total. Y ustedes al entrar allí, repito, van a buscar diccionario. Repito que están 5 idiomas, si no estoy equivocado: castellano, guaraní, inglés, alemán y creo que portugués. 5 son. Y uno puede buscar en cualquiera de los idiomas y va a encontrar. Le lleva al sitio de todos los diccionarios, le va mostrando inclusive la portada y parte del contenido del diccionario. Hay diccionarios, hay gramática, hay temas de folclore, de literatura, poesías, cuentos, novelas, todo, teatro, todo eso tienen allí. Y esa misma persona de quien les estoy hablando, de Mario Bogado, ustedes pueden también seguirle en YouTube. Él llegó a hacer una serie de documentales totalmente en guaraní. Aibú Manané, perdón. Aibú es A-U, o sea, la Y, B corta U, Aibú. Y Marané es M-A-R-A-N-E, el puso y la Y nasal. Aibú Marané. Ustedes pueden buscar eso y van a encontrar una serie muy interesante donde él desarrolla todo el documental. Creo que tiene ahí ese 30 minutos cada uno, de distintos temas. Por ejemplo, en algún momento entrevistó a pilotos aviadores, a paracaidistas, y a todo el mundo le hizo hablar en guaraní, Mario Bogado. Es muy ¿Y de interesante. dónde es él? ¿De dónde es Mario? Él es asunceno. Él sí tiene en su haber un mérito muy importante. Él fue a dar clases en la primera parte de la década del 90 a la Universidad de Mainz en Alemania. Él formó a muchos de los lingüistas que aprendieron guaraní en Alemania. Y a la vez él terminó la carrera y en Alemania se levantó el primer sitio en internet estando él allá, y un año después, en 1996, él retorna al Paraguay y crea esta librería. Y esta librería pasa a ser también la primera librería en internet, pero usando el lenguaje como lenguaje del guaraní. El primer sitio en guaraní en Paraguay es la librería guaraní, dicho sea de paso. Y físicamente, ¿dónde queda la librería? Yo ya me quiero mentalizar porque Sí, quiero visitarla. A ver un poquitito. ¿Ustedes ubican Radio Ñandutí? Soy Sí. chofer del Chaco. Bueno, Sí. la siguiente cuadra, si no estoy equivocado, creo que es Las Perlas. ¿Verdad? Y uno Sí. va hacia la casa presidencial, hacia Mburubicharoga. Ajá. Media cuadra antes, creo que esa calle es Acacarayá, no recuerdo muy bien, pero media cuadra antes, a la mano izquierda, está la librería. Ya. Él es un profesor muy completo, profesor de inglés, de alemán, una persona muy preparada. Es uno de los pocos neurolingüistas que existen en Paraguay. Él estudió neurolingüística en Alemania y vino acá y hasta hoy sigue trabajando. Aparte de la librería, él enseña, ¿verdad? Excelente. Qué buen dato. Seguramente que ahí también tiene sus libros, ¿verdad? Porque veo que usted tiene, yo sé porque he leído que usted tiene varios libros publicados. Sí, bueno, yo tengo en total 18 libros publicados. Estoy preparando 2 más para estos días, un poemario y un libro sobre cuentos. Espero que antes de mediados de año puedan estar ya en circulación. Qué bueno, qué bueno. Bueno, quizás como quedamos todavía con ganas de saber mucho más, podamos recibir como colaboración también esos materiales en audio, en videos, para poder ir compartiendo con la gente, porque vemos que en este momento se están conectando muchas personas a través del Facebook, y además, como lo ven en horas acordes a su ciudad, a su país, etcétera, sería bueno que nosotros tengamos una comunicación como hasta ahora con ustedes, de tal manera a poder compartir ese tipo de información que sabemos que es de suma utilidad para todos. Excelente. Cuando quieran, yo cierro una parte yo le decía, esta serie, ¿verdad? Con 5 clases sobre temas generales, y luego ver con ustedes el aterrizar a la cuestión más específica, la cuestión de la lengua propiamente, ¿verdad? El conversar, conocer vocabulario. En algún momento les dije que con 400 palabras más o menos, entre ellas 80 verbos,
son los más usuales, ustedes pueden manejarse perfectamente en guaraní. Con 400 palabras. Nosotros en particular, dentro del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, tenemos una parte del curso que se llama curso básico, que tiene 1 año de duración. Y en ese tiempo, de la forma que estamos haciendo nosotros, hay veces 2 veces por semana, hay veces en una sola jornada, la gente aprende con mucha facilidad a escribir y a conversar, a usar palabras, sin mucho inconveniente. Así es que yo quedo a las órdenes cuando ustedes quieran. Les agradezco infinitamente a todos el haber participado de esto, sobre todo a la asociación y al Centro Cultural por este valioso espacio con el respeto que todos se merecen de paraguayidad y de cultura que ustedes están generando allí donde están viviendo en este momento. Les deseo todo el éxito del mundo y que de aquí a corto tiempo podamos encontrarnos para esta segunda parte. Muchas gracias a todos. Qué bueno, profesor. Muchísimas gracias. Quiero invitarles muy cordialmente a todas las personas que están conectadas en este Zoom, también que en unos días más vamos a estar informando de unas clases de manualidades para aprender también cosas muy auténticamente nuestras, así que habilidades que son muy entretenidas, por así decirlo, ya que estamos todavía necesariamente en pandemia, y también vamos a tener clases de baile, de pintura próximamente. Bueno, vamos a darle continuidad a todo esto, así que para nosotros fue realmente sumamente importante. Queremos que las personas que no han dejado sus correos nos puedan facilitar, ya sea ahora mismo en el Zoom o en algún momento conectarse en privado para que enviemos estos materiales que el profesor ha compartido gentilmente con nosotros, de manera a darle un poco también de hilaridad desde la primera clase hasta la de hoy, porque todo esto realmente fue muy enriquecedor. Para nosotros nos sacó un montón de dudas, porque quien más, quien menos, sabemos hablar, pero de repente no sabemos escribir, no tenemos esa fluidez. Y bueno, para mí fue realmente un gusto, profesor. Le agradecemos mucho a todas las personas que han estado allí. A Gladys por ser nuestra conexión de la parte informática siempre. En este momento no sé si está ella ahí para dar unas palabras como presidenta del Centro Cultural Paraguayo en la costa oeste. Sí, gracias Silvia. Nada más quería aprovechar que hay personas que están dejando sus saludos para el profesor Elba Paredes. Dice muchas gracias, profe. Dice Laura Colmán, saludos también. Tenemos desde San Lorenzo, Paraguay, Gloria Adorno, extraordinario el taller del profesor Galeano. Para mí, que nunca tuve la oportunidad de estudiar guaraní en la escuela, pero que aprendí escuchando de las conversaciones en guaraní de mis padres y abuelos. La clase de hoy me enriqueció y transportó a nuestra bella cultura paraguaya. Narciso, se me mueve esto. Y también tenemos a Jorge Román Gómez, que dice, Baisha Pashangiru Cuera, Hambo de Jaraguazú David, Shemaitei IPM, She Aime, Shetaba Porá, Jeraba Ituzaingó, Corrientes, Argentina, pedece. A ver si mando algo y que soy ahí. Exactamente. Porque es un gran amigo, un gran militante de la lengua guaraní. Igual que el profesor Narciso Careaga, que también está acá. Escuché el nombre de él. Sí, dice Narciso Ramón Careaga Santander, Guapabé, yo en Buejara Catupure, me imagino que dice Buejara. Después, otra vez Narciso dice, ¿cuáles son los árboles sagrados o de importancia para los guaraníes? Ahí el caso que mencioné, por ejemplo, el igarí, el cedro, está por ejemplo la planta les hablé de la tacuara, el caso por ejemplo del curupica. En realidad les decía, todo lo que empieza con curú significa mágico o que tiene magia. El caso del curupa, cuya hoja, yo les decía que las criaturas tenían la costumbre de mezclar con agua y el zumo de eso se frotaban en el labio inferior para luego se les perforaba el labio. Y no sentían el dolor, ¿por qué? Porque tiene una propiedad anestésica, ¿verdad?
el Curupaí, el Curupicaí, que es del Curupicaí, se hace el palillo ese que se llama tembetá. Son algunas, ¿verdad? Hay muchas más, muchísimas más. ¿Y no está en extinción esa planta? ¿Perdón? ¿Se consigue aún? Hay todavía, sí, hay. Incluso hay instituciones acá en Paraguay muy importantes que están haciendo un tremendo esfuerzo por repoblar inclusive parte de esa vegetación, digamos, tradicional, nativa acá del Paraguay. Ellos mismos, los nativos, tienen todavía ciertos sectores, no son muchos, es cierto, pero tienen zonas donde todavía existen estas variedades, estas especies de árboles que son nativos acá de esta zona del Paraguay. Bueno, profesor David, gracias por todas estas clases y por todas sus palabras. De verdad nos llenó de mucha sabiduría, increíblemente. Así es que esperamos que en algún momento podamos volver a hacer la serie de clases. Estoy segura que sí lo vamos a hacer. Vamos a decretar que así va a ser, porque estamos muy interesadas, ¿verdad, Mari? Queremos seguir con esto. Yo estoy tan emocionada y entusiasmada por seguir esta clase. Y realmente le quiero preguntar, profesores, una pregunta acerca de cómo conectarse en Paraguay con alguien que esté dictando clases online. Yo quisiera estar en contacto porque, como le digo, mi entusiasmo es tal que cuando yo creo que hablo guaraní, pero yo hablo mezclado. No importa. Y me interesa. Es que yo suelo decirle a la gente que hay algo muy importante. Cuando una persona entiende, no hace falta siquiera que hable, ¿verdad? Pero si una persona entiende, es porque tiene lo que se llama la sintaxis guaraní. Si yo les digo en este momento, ajá, ógape, y ustedes entienden y me traducen voy a casa, allí, sin que ustedes se den cuenta, hubo una dificultad que normalmente a un no hablante le cuesta mucho. El no hablante va a hacer la traducción palabra por palabra y va a decir, ajá, voy a casa PA, voy casa A. Pero automáticamente nosotros tenemos la costumbre de escuchar ajá, ógape y alguien va a decir, voy a casa. Claro. ¿Y qué es lo que hay de por medio? Una preposición en castellano, la a casa, y en guaraní hay una posposición, es ógape, ajá, ógape. Voy casa A, decimos en guaraní. O cuando yo digo Monburí vive, lejos desde, dice allí. Pero cualquiera me va a decir, Monburí vive desde lejos. Y eso se llama sintaxis. Sabemos construir en guaraní, sabemos construir en castellano. Y si sabemos construir en guaraní, el resto es, nosotros pintorescamente decimos acá en Paraguay, ya voy ahí. Yo iba a decir Yeti Ubikini. Está bien, está bien. Muy buena. Ana, ¿te puedes despedir, Ana, del maestro? Y también luego le doy a Liliana. Muchísimas gracias, querido profesor, por habernos dado estos talleres tan interesantes. A mí me devolvió mucho hace tiempo que vivo acá y mucho de guaraní no he escuchado, aunque hablo y lo entiendo, que no he tenido la práctica. Y esto como que me puso algo ahí en el cerebro como para, ¿cómo se dice? Para calentar las máquinas y seguir. Entonces ahora ya puedo con más confianza hablarle a mis amigos de Paraguay. Eso gracias a usted y gracias a la gente que hizo este taller. Muchísimas gracias. Me siento agradecida completamente. Esto es una joya. Gracias. Liliana, adelante. Impresionante, tengo ese arorí, profesor. ¿Sabes cómo? No sé, un arorí. Ay, una belleza. Muchísimas gracias, profesor. Mil gracias. Al contrario. Le agradecido yo con ustedes, ¿no? Una última preguntita. Sí, ¿cómo no? Sí. ¿Yuteña o yuteana? Bueno, yo siempre escuché yuteño, y también sé que hay gente que dice yuteano, yuteana, ¿verdad? Pero yo por lo menos, inclusive hasta el nombre de la empresa es la yuteña. Sí. Empresa OVNI, ¿verdad? Entonces yuteña. Sí, y nos hablamos del Martínez Cue. Ese lugar que conoce acá Liliana es un sitio que está previo a la llegada al centro de la ciudad, donde por distintas circunstancias se dieron muchas muertes. Hay una partida de cruces
y donde en la creencia de la gente siempre existen poras, hay fantasmas, ¿verdad? Y hay, si vale la expresión, una y mil historias sobre los sucesos que les tocó pasar a varias personas. Es un sitio así tan especial que, así como otras ciudades también, pero esta tiene un matiz muy especial, que se recordó como, por eso en Paraguay pues quedó también muy arraigado el tema de reconocer los lugares por apellidos, ¿verdad? Decir Martínez Cue, nosotros tenemos muchísimos lugares que están identificados por apellidos, o hay veces por nombres directamente de personas, de santos hoy en día que son los que más abundan, pero en el caso nuestro allí con Liliana quedó Martínez Cue, por ejemplo, como ejemplo. Ayalí también, profe. ¿Recuerda? Sí, allí está, ahí está. No sé, pero siempre tiene cintas rojas. Así como Sí. los mosquitos también, no sé, nunca supe la historia. El Bueno, Cruz Ayalí, camino a la estación de YouTube. De YouTube, perfecto. Y allí hay un personaje que alguna vez tendríamos que, así como esto que hacemos, como la idea es ir sacando algunas cositas así, poner ante la vista de ustedes. Hay un famoso personaje que allí Liliana va a recordar, mítico, que es Regino Vigo. Mi pariente, yo soy Vigo. Ah, bueno, y allí está. Regino Vigo es una leyenda. El hombre que nunca jamás nadie pudo liquidar en vida. Se dice Justamente, que fue a parar allá por el lado de Brasil y sí, que allí supuestamente alguna vez murió. Se cuentan miles de historias de Regino Vigo. Una especie de Robin Hood, un Robin Hood paraguayo. justamente le dije a Silvia, ¿cómo quiero preguntarle al profesor? Porque hay libros de él, primo de mi Sí, papá. Yo sí. soy Vigo, en Ajá. Paraguay. Liliana, Ah, sí. sí, sí. Liliana Hotel conoce Sí, conozco. mi casa. Acá. Sí. Ah, pero qué interesante. Ahora ya sé que tengo que llegar un día de esto allí y recordar a Liliana no vaya entonces. Por eso que me Bueno, encantó el tema de la matraca, porque frente a casa hacían toda la procesión de la iglesia, sí. está frente a casa. Y bueno, eso hasta hoy en muchos lugares se hace. Sí, Y justamente no es por la ocasión ni por el tema de lo que estamos hablando con Liliana, pero Yutí es un pueblo que por tanto tiempo estuvo encerrado. Yo decía el otro día, una Mesopotamia, entre dos ríos allí, el Pirapó y el Teguicuarí. En tiempos de lluvia allí imposible de salir, ¿verdad? Lo único que había en un tiempo atrás era el tren. Uno no tenía problema, podía moverse en tren, pero después terminó el tren y nos quedamos sin nada, ¿verdad? el pasaje Entonces, era más caro, profe. sí. La estación de la estación YouTube de Asunción. 12 horas. Increíble, pero cierto. Entonces, lo que quiero con esto significar también es que existen zonas en el Paraguay que estuvieron aisladas, tal vez por razones políticas, como muchas veces se dijo, en muchos casos, no digo en todos, pero ese aislamiento lo que ayudó a guarecer, a proteger esa cultura. Por eso si uno va a buscar mucho de lo que es auténtico en Paraguay, tendría que ir a Cazapá, repito, allá Yutí, una parte de Guairá, que son lugares que históricamente siempre, no sé si decir posteriados, pero al fin y al cabo aislados, más retirados de Asunción con poco acceso, ¿verdad? Qué lindo. Uy, quisiera conseguir el libro de Regino Vigo. Voy a escribirle a un amigo que es de San Pedro del Paraná, se llama Aníbal Burgos, es profesor. Él está en Facebook y él escribió la historia de Regino Vigo. Otro de los libros que tratan de la historia de Regino Vigo. Qué bueno, me interesaría, profe. Gracias, Con muy mucho gusto. amable. Le voy a pasar. Igualmente. Profe, ¿usted cree que algún día el Paraguay va a ser bilingüe en el sentido de completamente bilingüe? O sea, por ejemplo, alguien que va a un supermercado que ve los productos, los nombres en guaraní y en español, o cuando alguien llama a una oficina que le atiendan, ok, marque el 1 para español, marque el 2 para guaraní, va a haber un tiempo en que haya escuelas exclusivamente guaraní para los que son de habla guaraní. O sea, existe la posibilidad de que en un futuro cercano el Paraguay sea realmente bilingüe. Yo te quiero responder eso con esto, ¿verdad? Yo creo todavía en los milagros, ¿verdad? Con todo respeto, Claro. ¿por qué? Porque el guaraní mismo es un milagro acá.
El guaraní mismo es un milagro. Imagínense que estamos en el 2021, ustedes allá lejos en los Estados Unidos, concentrados, como bien decían ustedes, lo digo yo porque yo también siento lo mismo, podríamos decir hechizados, embelesados por este es un tiempo mágico. Hasta a mí me cuesta salir de estas reuniones en este momento, lo estamos alargando y con gusto, ¿verdad? Yo le aclaro que con mucho gusto. Es que Y no le digo esto por una sencilla razón, ¿verdad? Allí está la magia de esta que hablamos. ¿Cómo es que se arraigó tanto? En una palabra está un mundo. En una palabra está un mundo. Entonces, el guaraní es para el paraguayo, yo suelo decir sobre Covenzá, su caracú, ¿verdad? Ese ADN nuestro está, no sé, de un 100%, 90% a ser guaraní. El guaraní resistido, despreciado, inclusive por mucho tiempo, increíble. Yo he llegado a ver, a conocer padres de familia que en el interior, siendo hablantes guaraní, iban a la escuela a exigirle a la profesora en guaraní, ni quereñe ese me vive guaraní, en ese ve castellano, o sea, renegando del guaraní en guaraní, sin poder renegar en castellano porque no sabía y no sabe hablar castellano. Entonces, es como un contrasentido. Por una parte, hay como una especie de rabia porque eso significó para muchos durante mucho tiempo ignorancia, pobreza y otras cosas. Y por el otro lado, hoy hay un sentimiento tan fuerte, pero tan fuerte de identidad que hoy no hablar guaraní sería una vergüenza. ¿Verdad? Hoy fíjense, tomamos nosotros con ustedes el ejemplo de lo que ocurrió hace poquito, nomás acá en Curugatí, con todo el problema que se armó con la ciudadana brasileña, y la gente salió y disparó por todos lados, eso no puede ser, eso, bueno, ¿qué es lo que hay? Y hay magia en esto, ¿verdad? Yo creo que eso se puede lograr, Ana, pero tenemos que ser realistas, allí tiene que haber una fuerte inversión. Una muy fuerte inversión en términos financieros, en términos de dinero y obviamente dólares, y que tendría que hacer en un proceso, tal vez 5 años, 10 años, 15 años se pueda lograr. Nosotros hace 20 años, 30, 50 años no teníamos una academia, hoy tenemos una academia. 20 años atrás no teníamos una Secretaría de Política Lingüística, hoy tenemos. 30 años atrás no había Wikipedia en guaraní, hoy tenemos. 50 años atrás no había Mozilla, Firefox en guaraní, hoy tenemos. Es decir, pero son logros que se van dando a título personal o a título de algunas instituciones. No es todavía una preocupación importante para el Estado, ¿verdad? Y sabemos que en alguna medida todavía hay bolsones de resistencia al guaraní en Paraguay. No son muchos, pero hay. Y están allí, yo suelo decir que es una especie de oligarquía castellanista. Y lo digo siempre con respeto, no me estoy refiriendo a todos los que hablan castellano, sino que a un grupo que sabe que qué pasaría, y voy a esta hipótesis, que yo creo que es relativamente fácil entender la probable respuesta a esto. ¿Qué pasaría si toda la gente que habla guaraní aprendiese en guaraní? Y progresaría en el campo de la educación. Exacto. Y mediante el guaraní podría aprender castellano, inglés, francés, leerle a Shakespeare o a cualquiera en guaraní, ¿verdad? ¿Por qué no? Entonces, mientras nosotros mantengamos a una parte de la población del Paraguay en la ignorancia, eso lo que facilita es el poder en ciertos sectores oligárquicos, que mantienen a una importante parte de la población todavía en la ignorancia, relegada. Y cuando ese que habla guaraní quiere decir algo, ya se le dicen, es la derecha, ¿de dónde ni escuela venderé hoy? Entonces así se le tapa la boca. Yo digo que más de la mitad del Paraguay sigue viviendo en ese mundo tan complicado del cual estoy hablando, pero que hay gente que hoy en día se está despertando y creo que este gesto de la asociación, y no porque sea la asociación de paraguayos en la costa oeste o el centro cultural, este es un gesto grande, un gesto noble para decirle a todos, nosotros estamos acá en los Estados Unidos, somos paraguayos, nos gusta el guaraní, así como nos gusta la hamburguesa, la milanesa, el inglés, el ruso y todo lo demás, pero vivimos encantados con el guaraní y aquí nos sentimos bien hablando, viviendo nuestro mundo guaraní. De eso se trata. Yo creo que morir el guaraní ya no va a morir, pero de que va a tardar todavía ese sueño tan lindo que vos tenés, que es el mismo que yo tengo desde hace mucho tiempo,
esto todavía llevará un buen tiempo. Y vamos a requerir de la generosidad del Banco Mundial y del Banco Interamericano y otros más, que con la ayuda de Dios, de la Virgen, de todos los santos, de los ángeles, serafines y querubines, ojalá alguna vez nos den la plata que necesitamos. Pero independientemente de la plata, a mí me da la impresión de que también falta mucho más voluntad de parte del ministerio mismo, ¿verdad? Que dicho sea de paso, vi que usted estaba con el nuevo ministro de Educación en estos días, pero supongo que es por una cuestión del currículum escolar o referente a las actividades del Ateneo. Él puso de manifiesto su aprecio al guaraní, ¿verdad? Habla guaraní el ministro, y ojalá pueda él abrir una puerta para que eso tenga una presencia, digamos, más intensa y que de a poco podamos cumplir lo que Ana estaba diciendo recién. Es posible, yo no digo que va a ser a corto plazo, pero sí es cuestión de proponernos y de tener lo que bien decía la señora Silvia, voluntad política, de un sector que sobre todo es el que maneja toda la trama acá en el Paraguay, ¿verdad? Definitivamente. Me olvidé de una pregunta que quería hacerles hace tiempo, ahora que me recordó con esto de guaraní, del guaraní y del inglés. Es una palabra, una sola palabra que la vez pasada vi en Wikipedia en inglés, y es capibara, que en inglés es capibara, le dicen capibara. Sí. Pero en Wikipedia dice que la etimología es tupí. Claro, en inglés. Se dice en el guaraní tupí o brasilero, capibara le dicen. Acá se le dice capi-iba, ese es el nombre. No olviden que, así como le dije en una de las clases anteriores, la I cayó en I, quedó en capi, y acá es capi-iba. Capi-iba es el carpincho. A ese animal nos referimos, capi-iba. Sí, y yo lo que quería hacer era corregir, decirles que no es tupí, es guaraní, la etimología es guaraní en inglés, porque es es la Wikipedia en inglés de capibara, capibara le dicen, pero eso es guaraní. Sí. Mismo eso ocurrió con la Academia de la Lengua Española, que hasta hace poco, por ejemplo, incluía paraguayismo, como hoy dice, ¿verdad? O bojo guaraní, como ya dice, se incluía como vocablo rioplatense, ¿verdad? ¿Ah, sí? Entonces figuraba al lado de una palabra guaraní, decía vocablo rioplatense, ¿verdad? Y después se hicieron las correcciones. Y pasa también por eso, cuando uno ve ese tipo de situaciones, lo importante sería, creo que, efectivamente comunicar a los responsables para que hagan las correcciones, porque se tiene que corregir siendo una voz guaraní. Allí la señora Mari también quería preguntar, aprovecho. Sí. Dale. Profesor, es que no le queremos dejar ir. Bueno, yo no tengo problema, yo estoy con mi agua acá, estoy con mi agua tranquilo y feliz. Allá en el fondo están preparando un asado allá en el fondo, así es que no tengo ningún problema. Puedo esperar todo lo que quieran. Yo suelo usualmente tomar café para despertarme, pero en esta clase estoy más que despierta. Bueno, profesor, la palabra barbear es ñeñapí, ¿verdad? Afeitar. ñapí en realidad, claro, sería como cortarse el pelo. Cortar el pelo, ñapí. Normalmente también se aplica al peluquearse, al cortarse el pelo. Ojo ñapí, ¿verdad? Oñe erendiva, hoy dice la gente también cuando se afeita. Erendiva, pues es barba. Sí. Erendiva. Oñe erendiva, hoy dice la gente cuando se afeita. No se dice ñendivacti. Quitino. Es como recortarse la barba, no se dice ñendivacti. No. Erendiva. O en todo caso, uno se quita. O sea, hablando mal y pronto sería como arrancarse la barba, ¿verdad? Sería la traducción más literal. Ahora, por ejemplo, tengo algunas palabras que digo. Xeramoy dice por el abuelo. Y Xeyarui es la abuela. La abuela. Okay. Sí. Ahora, ¿cómo digo mi primo, el hijo de mi tía en guaraní? Hay una palabra que ya no se utiliza mucho en este momento, ¿verdad? Pero, por ejemplo, algunos utilizan directamente la expresión primo, ya incorporada al guaraní. Y hay una expresión, era muy, que se usaba anteriormente. Yo voy a pasarle, hay un listado que casi es colonial,
de palabras que nombran parentescos. Exacto. De todo lo que hay. Inclusive, no hace mucho pasé uno que quedó registrado en Duolingo, ¿verdad? Donde aparece una serie. No olviden que eso incluye, por una parte, vocabulario de uso masculino y femenino también, depende de quién dice, ¿verdad? Sí. Todo eso. Pero voy a pasarles también, tomo nota de eso acá justamente, de pasarles al grupo las denominaciones que se dan a las palabras que sirven para denominar parentesco. Ok. En este diccionario yo encontré como lopi. Nunca escuché esa palabra Hay lugares donde dicen, por ejemplo, yo tengo una Xelopi dicen, pero Xelopi. Me dijeron y yo dije, ¿qué será lopi? Para mí el lopi era un pajarito que se hace de la chipa, qué sé yo, chipalopi, es todo lo que yo sabía, pero no sabía que es para mencionar un parentesco como un primo, por ejemplo. Claro, es como un modismo, en realidad es un modismo ya más reciente. Inclusive en muchos lugares se utiliza lopi como si era A. Por ejemplo, CKP dice la gente hoy. Será A es mi amigo, ¿no? Será ajá, viene la palabra, será aba. El que se me asemeja, se me parece. Mi semejante sería la traducción. Será ajá. Quedó será está el caso de capé, como dije recién, viene de capelú. Capelú dice la gente también. Y probablemente también entró muy fuerte la expresión el castellano o mexicano, el tecuate. Ese cuate, refiriéndonos al amigo, ¿verdad? O sea, exacto, dentro de esas cosas nuevas que tenemos en el lenguaje están, por ejemplo, estas palabras. Y allí, lopi, por ejemplo, suelen usar la gente en la zona de Cordillera, allí en Barrero. Una profesora a quien recuerdo, ella suele decir lopi. Ok. Bueno. Y profesor, le agradezco profundamente. En realidad, usted es una joya para nosotros. Gracias. Y realmente, ojalá que tengamos otra oportunidad con usted, este tipo de clase. Muchísimas gracias. Es realmente invaluable. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad, maestro? Ahora sí ya nos vamos. Bueno, creo que terminamos de hablar de lo que teníamos que hablar. Porque se le va a enfriar el asado de tanto que le están esperando ahí. Dejémosle que vaya a disfrutar con la familia. Es sábado, así que un día que tendría que haber estado desde hace rato ya ahí orillando el asado tan rico que hasta aquí se huele, profesor. Muchísimas gracias. Que pasen bien. Invaluable aporte para nosotros, así que seguiremos en contacto para cualquier otra continuidad de este tipo de cosas para ir avanzando. Muchísimas gracias, profesor. Pasen muy bien. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.